Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon? Bienvenidos a todos a Pensar Plural y bienvenidos también a nuestros contertulios de Phantom, que lo tengo justo debajo, aunque a lo mejor quien nos vea no lo ve debajo y lo ve en otro lado, a Daniel Gorostiza y sobre todo bienvenido Daniel Caride, que se recupera de su estado de convalecencia y que nos alegra mucho tenerlo un placer, en estas condiciones con todos. Así que gracias a los tres por estar aquí. Sí, un placer. Y gracias a quien nos ve, a quien nos escuche y todos estos temas, ¿no? Hoy vamos a hablar de Stephen King sobre todo y vamos a analizar sus películas y para ello también pues vamos a hablar un poco de su literatura, así un poco por encima porque si no, con la obra extensísima de Stephen King pues el podcast sería infinito prácticamente porque tiene una gran cantidad de libros escritos y no son pequeños precisamente. Entonces, pues lo que vamos a hacer es centrarnos en 2, 3, 4 películas cada uno, que son las que más nos llaman la atención, y luego, y antes de esto, lo que vamos a hacer es analizar otras ciertas películas que son 2 o 3, que son las más conocidas de Stephen King y las que más renombre tienen, que serían It y El Resplandor, de Shining. Y también, pues, un poco presentar cómo es esta persona, qué es lo que hace, qué es lo que escribe, en qué está inspirada, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, antes de hablar yo, vamos a dejar el paso a nuestro experto en literatura, que nos hable un poco de las obras escritas más importantes de Stephen King, que no pueden ser todas porque son muchísimas, pero yo qué sé, 2, 3, 4 que se te ocurren, y un poco las características que tienen, y luego ya vamos dándole vueltas a todo. El experto en literatura es Daniel, por supuesto. Si no recuerdo mal, su primera novela fue Carrie, que se ha trasladado al cine varias veces. Quizás su novela más famosa sea El Resplandor, aunque aquí yo tengo la opinión de que El Resplandor es uno de los pocos casos en el que la película, que me perdone el señor Stephen King, es mejor que la novela. También es famoso por la de Cadena Perpetua, que en inglés está basada en 2 relatos, en la redención de Shawshank y el otro es Rita Hayworth y la redención de Shawshank, perdón. Es un relato corto y en ese se basa esa película. Es un escritor muy prolífico. Yo siempre digo que es un buen escritor, sí, pero es, como diría aquí nuestro amigo Phantom, un escritor muy irregular porque te escribe libros buenísimos y te escribe otros libros que, bueno, cualquier otro escritor los habría dejado en el cajón de libros para no publicar, pero bueno, es cierto que como él escribe tantísimo, pues no todas sus obras pueden ser buenas, pero como escritor es bastante buen escritor. Y como curiosidad comentaré que tiene una cosa muy buena, una cosa que si tuviera me quito el sombrero por él, que es como, creo que se llama el fondo Stephen King. Bueno, antes de nada, este señor nació en 1947, con lo que creo que tiene 75 años. Sus influencias literarias pues son, por ejemplo, Lovecraft, pero bueno, sin Lovecraft gran parte del terror actual no existiría, o sea que tampoco. Tiene 2 hijos, uno de ellos, Joe Hill, que no ha tomado su nombre para no ser para que no sea el nombre del padre el que le abra las puertas, pues es escritor también de novelas, de fantasía oscura y cómics. Uno de ellos, por cierto, hay una serie en Netflix, Lock and Key, del que próximamente haré una píldora y que yo recomiendo. Y
Pues nada, tiene, como decía, un fondo, creo que se llama, de Stephen King, en el cual cualquier persona que quiera desarrollarse en el mundo artístico solo tiene que pagarle $1 y puede hacer una obra de teatro o película basada en cualquier relato o novela de Stephen King. Eso sí, la obra de teatro o película es solo con fines de esa persona de promocionarse en el mundo artístico. Quiero decir que no puede cobrar ni un duro de esa película. Se puede cobrar lo que se haya gastado, pero no ganar dinero, porque en el momento de que gana dinero el fondo de Stephen King deja de estar vigente y entonces ya tiene que pagarle unos dineros. Pero si la hace, pues, por ejemplo, para promocionarse, como pasó con el director de La Milla Verde, que se llama Frank Darabont, muy bueno. Su trabajo fue precisamente un corto basado en un relato de Stephen King. Y gracias a ese corto los estudios lo conocieron, dijeron, mira, ya es un señor, pero en aquel momento este chico promete y lo contrataron. Eso está permitido. Si Frank Darabont con el corto hubiera ganado dinero, no, ya le habría tenido que dar dinero a Stephen King, pero si lo haces para promocionarte, con un $1 solo puedes adaptar cualquier obra de Stephen King, que es una cosa que yo creo que no lo hace ningún autor y que es una cosa bastante interesante. Y bueno, ya para concluir, pues diré que sin Stephen King la fantasía oscura y el terror de hoy en día pues no se entendería, porque su influencia va desde los 70 con Carrie hasta prácticamente hoy en día. O sea, cada 2x3 se están haciendo adaptaciones de relatos y novelas suyas, cual pues se puede decir que es uno de los escritores referentes de Estados Unidos y de la literatura actual. Y ya digo, es buen escritor, lo que pasa que es excesivamente prolífico. Yo no conozco a ningún escritor que se hayan adaptado tantas obras, valga la redundancia. Sí, pero sí, aparte es guionista de muchísimas de muchas películas. Al final, el que guioniza sus propias novelas, no en todos los casos, y quizá ni tampoco ni llegan a la mitad, pero sí en muchas. Por ejemplo, en Silver Bullet, de la que hablaremos más tarde, negativamente, por lo menos Phantom y yo, él es el guionista. Bueno, screenplay es el guión, ¿no? Siempre te pone screenplay by Stephen King. Pues un ejemplo es este. Pero es que son dos lenguajes diferentes al final. Aunque seas un buen escritor, un escritor mediocre o lo que sea, aunque tengas éxito, tampoco quiere decir que vayas a adaptar bien tu propia historia a otro medio, ¿no? Yo supongo que la literatura y el cine tienen formatos diferentes o lenguajes diferentes y al final, pues, no quiere decir nada. Puedes ser un crack en una cosa y puedes caerte sí, claro. En la otra, ¿no? Pero bueno, yo soy bastante fan de las adaptaciones de Frank Darabont, de este hombre, ¿no? Porque Frank Darabont es eso, que se promocionó a través de una adaptación de una pequeña historia y luego hizo cosas interesantes como La Milla Verde o Shawshank Redemption, ¿cómo se llamaba? Cadena Perpetua. Que son dos películas que, bueno, que han aguantado, sobre todo la segunda, ¿no? Que han aguantado bastante bien en lo que es la historia del cine. Creo que incluso una estuvo de primero, lleva años de primera en el IMDb como mejor película de la historia. Sí. Así que está muy interesante, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque también la figura de Stephen King ha estado ligada, sobre todo en sus primeros años, a directores, pero muy potentes, ¿no? Tenemos ahí a Brian De Palma, tenemos, a Stanley Kubrick, a David Cronenberg, a John Carpenter. John Carpenter sobre todo. John Carpenter casi la mitad de las películas son de novelas de Stephen King. Claro, también. Tienes ya dos de las primeras, la de Tracks. La de The Fog y la de Christine son de Stephen King. Sí. Las novelas. Y seguro que tiene un montón más de ellas. Bueno, y Romero también tiene dos adaptaciones. Tom Hopper, el de La Matanza de Texas, si mal no recuerdo. Yo qué sé, creo que incluso el guionista de Parque Jurásico, David Cobb, había adaptado alguna. Y es curioso porque la Cadena Perpetua no es una película de terror, ¿no? No. Es lo y que es más curioso que una de las mejores películas que haya salido de una novela suya
sea una película que no es de su género concreto, que es una película de otra temática. Sí. Claro, claro. No, esto es lo más curioso, ¿no? De todo. Y quizás sea la película más laureada basada en en una novela de Stephen King, con más premios y más nominaciones o lo que sea. Sí, sí, pero no es el único caso, ¿eh? Una de las películas de las que iba a hablar, y precisamente por eso, es la en inglés es Stand By Me, en español es Quédate conmigo. Cuenta conmigo, sí. Cuenta conmigo, perdón. Que básicamente es la historia de 4 amigos que van en una misión y no Hostia. ningún Sí. hecho sobrenatural, es simplemente pues cómo era la vida de 4 niños en el Estados Unidos rural de los 50, que por cierto era chunguísima, todo hay que decir. Sí. Esta es la parodia. ¿No le hacían hecho una parodia a los Simpsons cuando Homer se caía en un estanque que no tenía agua y se ponía a gritar como un loco y todo el tema ese? No sé, pero yo creo que iban en el bosque entre las vías del tren, iban 4 amigos por ahí. Sí, totalmente. Esa, justamente. Sí, esta es clásica, pero creo que hay algún hecho dramático por ahí. Sí, bueno, habrá más de uno. Encuentran un cadáver y tal. Bueno, a mí me encantaría recomendar esta película porque el protagonista es un River Phoenix de niño. O sea, el River Phoenix es el hermano que murió trágicamente de Joaquín Phoenix. Que salió en Indiana Jones también, ¿no? Que era Indiana Jones en La Última Cruzada, en el prólogo de La Última Cruzada. Y yo quisiera recomendar esta peli porque ya que es tan notorio la fama de Stranger Things, pues yo creo que la primera temporada de Stranger Things tiene una base que es sobre todo esta película, Cuenta conmigo. La de los chavales que se van por ahí a buscar. Luego hay más mezclas en ese sentido con otro tipo de películas de los 80 y tal, pero yo creo que la base fundamental era esa. Y hasta ahí se puede ver la influencia de Stephen King hasta dónde llega, ¿no? Hasta nuestros días. En ese aspecto. Sí. Y a ver, luego un poco, así por rasgos generales, pues bueno, Stephen King es una persona que, aparte de tener estas novelas tan laureadas, que no son de terror, sino que son de otras temáticas, no menos interesante por ello, a lo mejor más, pues es una persona que él mismo en sus declaraciones, incluso en un libro que tengo yo sobre él, lo estoy mirando aquí, estoy leyendo el título, Dance Macabre, La danza macabra, hace como una especie de autobiografía sobre sus experiencias con las películas y los relatos de terror. Y habla pues de que él está obsesionado con el terror desde pequeño, o sea, lo mismo que Carpenter, ¿no? Iba a esas salas de cine donde le proyectaban esas películas, sobre todo las películas de terror de aquella época, pues eran películas de extraterrestres, que venían... Es que vosotros imaginaos, o sea, sin haber visto eso nunca gráficamente antes, ir a una sala de cine y ver El hombre del planeta X, o ver Viene del espacio exterior, o La cosa de no sé qué, en las que se inspiran la cosa y tal. Y claro, salían traumatizados, salían como locos y obsesionados con eso. Y el propio Carpenter en este libro lo dice. También dice que le influye mucho, pues obviamente Lovecraft, que ya es que es algo, o sea, es demasiado visible que le influye Lovecraft. La configuración de Pennywise y todo esto se parece bastante al tema de Lovecraft y tal. Y luego le influye también mucho Edgar Allan Poe. Hostia. Porque es una forma de terror que da miedo, pero a la vez gusta. Es un terror así rústico, como un poco como Tim Burton, pero no tan cariñoso como Tim Burton. Es un poco más fuerte, más duro, pero también tiene su parte de gusto y tal. Ahora que dices eso de Edgar Allan Poe y Lovecraft, que yo creo que son dos de los escritores de terror casi fundacionales, ¿no? Que se puede decir que más han influido en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en el cine, los videojuegos de terror, la propia literatura. Yo quisiera que la gente recuperase un juego de point and click que se llama The Dark Side Detective, donde hay una especie de conversación, no me estoy yendo un poco de tema, ¿no? Pero digamos que están los fantasmas de Edgar Allan Poe y Lovecraft discutiendo por ver quién era el mejor literato, ¿no? Y al final se ponían de acuerdo cuando les enseñaban el libro de Crepúsculo. Decían, ¿qué coño es esto? Por Dios, se han destruido el mito vampírico y tal. Pero bueno, me estoy yendo de tema, ¿no? Era un pequeño impasse. Sí. Y bueno, eso, tiene esas dos influencias. El tema de alienígenas le influye muchísimo, ese propio los años 50, es un poco esa vida post-guerra y ya prenuclear, ¿no? Casi cerca del apocalipsis. Bueno, prenuclear tampoco, porque las bombas de Hiroshima y Nagasaki se tiran... Tú dijiste que nació en el 47. No, bueno, no me acuerdo. 47. Pues se tiran
un poquito antes de que él nazca, o sea, lo está mamando. Y él dice, tiene unas teorías del terror, como que el terror le gusta a la gente porque es una especie de catarsis que hace como que la gente indirectamente esté preparada para afrontar ciertas situaciones de terror. Él en el libro este lo dice, en alguna entrevista también. No le presté tampoco demasiada atención a esta teoría, pero bueno, es un poco lo que defiende él, que le gusta tanto y le parece tan importante por eso, porque es como una estrategia de adaptación. O sea, ver películas de terror y sentir miedo y terror y tal, es como una forma de preparación para sentir terror de verdad. Pero bueno, Sí. También, también porque vende, o sea, también es cierto. ese es el tema. También yo lo que pasa que creo como en sus obras y en las películas que las han adaptado, pues él hace mucha crítica, por ejemplo, a cosas como el bullying o a problemas de la sociedad estadounidense y tal. Pues yo siempre lo digo, y en el fondo es así, nos guste o no. Si yo te digo, te voy a poner una película sobre el bullying, lo mismo tú me dices, ¡fua! Ahora mismo no me apetece, vamos a ver otra cosa. Pero si te digo, bueno, pero la muchacha que recibe bullying tiene poderes telequinésicos, pues entonces a lo mejor dices, tienes toda mi atención, ¿y qué pasa después? Y que esa es Carrie, por cierto. Carrie, clásico. Fue la primera también, la primera adaptación de Stephen King. Sí, y de hecho creo que fue bastante premiada. Creo que tiene 1 o 2 Oscar incluidos, pero Oscar tochos. O la nominaron al menos. No sé si tenía las palmas de oro esta, o cómo se llama. Sí, a ver, espera. Bueno, eso no son Oscars, es otra cosa. Pero bueno, esta película es dura, es... Sí, dos nominaciones. Aparte es una película con un montaje sucio. Es Brian De Palma, realmente. Y eso le da todavía otro... Bueno, la hace todavía más dura. Como comentaba con Phantom, ahora aprovecho para que nos diga unas palabras. Cuando vimos el otro día de Wes Craven, La última casa a la izquierda, que la película es durísima y es asquerosa, es repugnante y es lo peor que hay, pero que le da un toque todavía más duro el montaje ese tan sucio, que hasta, no sé si Phantom lo quieres contar, que se veían hasta hilos en el montaje. Sí, ese toque de vídeo aficionado es lo que lo hace más real, más que no sea una producción cinematográfica, sino que sea algo grabado en persona, por así decirlo. Y que no necesita de efectos la película para producir ese mal rollo que se veía, ¿no? Ya solamente con las caras, esa era una situación muy natural y repugnante también. Entonces, pues, es lo que hace que esa película haya sido censurada en tantos cines y que sea tan desagradable, claro. Claro, y con Carrie pasa algo parecido. No es tan extrema como el de la que hablamos, porque es que, de verdad, o sea, eso de Wes Craven es una barbaridad. Sí. Pero tiene un montaje parecido, como que son situaciones muy cotidianas. Y en cierto modo, las situaciones que tiene esta niña en su casa, bueno, niña, no sé si tiene 20 años o no sé exactamente la edad que se supone que tiene la película. No sé si está en la universidad o... Está en secundaria, creo. Carrie está en el instituto, lo que pasa. En el instituto, sí, es verdad que tiene el periodo y todo este rollo, es verdad. Una vez que tiene el periodo, que por cierto es una de las escenas más terroríficas que he visto yo y no sale ningún ente sobrenatural, pero esas niñas cuando ella se cree que se está muriendo porque no sabe lo que es la regla y empieza a echar sangre por la vagina, imagínate tú si no sabes lo que es eso, te crees que te ha reventado algo y te mueres. Esas niñas, en vez de ayudarla, empiezan a tirarle una compresa tras otra, pero en plan de mal rollo, que a mí me pareció, me dio horror, pero no porque diera miedo, sino porque es que esas niñas eran horribles, o sea, despreciables. Asco de pavas. Sí, pero bueno, no sería tan raro que eso pasase, que siga pasando, por desgracia. Y claro, son situaciones así cotidianas que generan un poco de repugnancia. Y el montaje así todavía más sucio, estilo Fulci también, el montaje así polvoriento, pues todavía le da más un toque más de repugnancia. Luego se hizo el remake en 2013, no sé si Daniel nos va a hablar luego de él, pero creo que no llega ni de cerca a lo que fue la original. De todas formas, yo quiero señalar una cosa, hablando del montaje y tal. O sea, realmente Brian De Palma fue una especie de alumno de Roger Corman, entonces se acostumbró a hacer películas pues con recursos muy limitados. Entonces, claro, para ahorrar un poco en cuestiones de montaje y tal, pues yo creo que hacía las cosas así, ¿no? Y a partir de eso, pues fue creando una seña de identidad. No sé si en su día
eso le granjeó al principio ciertos problemas, ¿no? Porque hay películas suyas como Scarface que fueron muy vapuleadas en su día, precisamente por cosas así, no, por cosas del montaje. Y sin embargo, ahora con la perspectiva del tiempo lo vemos pues con cierta virtud, que es algo que solo puede dar, pues eso, la perspectiva del tiempo. Claro, es que yo por ciertas películas, sin esa calidad mala de montaje, a mí no me transmitirían lo mismo. Claro, claro. Yo qué sé, La Matanza de Texas, la original, del 73 o 74, no me acuerdo. Es una peli amateur. Esa película, si no estuviese grabada tan mal, no me generaría la misma sensación. La de Wes Craven, lo mismo. Esta de Kerry, lo mismo. Y las de Fulci, lo mismo. O sea, tantas y tantas. Creo que eso le da una personalidad propia a la película, que la hace todavía más, que da más miedo, más tétrica, más tenebrosa. Algo que ya no se consigue hoy en día. Salvo un ligero grano en algunos filmes, es difícil ya. A ver, es que hoy en día la movida es que es el cine digital, ¿no? Al final no tiene pues esa textura, ¿no? Que tenía el celuloide. Claro, pero la cosa es, hoy en día lo vemos y lo vemos como normal, aunque se haga un montaje amañado, pero a lo mejor dentro de 30 o 40 años, como se va a desarrollar todavía más la tecnología, la gente ve el 4K o el 1080 o el 720 o tal, como nosotros estamos viendo pues el celuloide o lo que sea. No lo sé. No sé hasta dónde puede llegar el 4K, hasta dónde se puede estirar eso, pero bueno. Habrá que ver. Después. Esto es metafísica ya. ¿Y qué más? Bueno, sí, la influencia de Lovecraft ya la comentamos. Luego tiene el tema del hiperrealismo, ¿no? Que es como que le gusta mucho describir y hasta la náusea, situaciones cotidianas, del día a día. Yo me acuerdo en It que describe pues absolutamente todo, o sea, hasta cómo se abrochan los cinturones los personajes, cómo se atan, a la hora en la que van a hacer algo, el tipo de café que toman, anécdotas que tienen, que están dentro de otras anécdotas y a la vez dentro de otras anécdotas. Luego, esa preocupación por el bullying. En It, por ejemplo, pues tiene una preocupación, yo creo, muy latente con la comunidad homosexual. O sea, desde el principio del libro ya se ve que Stephen King está señalando que hay un problema con respecto a la comunidad homosexual, y no es que Stephen King te esté hablando, por ejemplo, como se hace con Halloween, que es en Haddonfield, que es un lugar inventado. Stephen King te habla de Maine, que es un lugar que existe de verdad, que es donde nació él, aparte. Entonces eso como que genera todavía más realismo. Y luego, pues en Carrie ya tenemos el tema del bullying, pues ya lo comentamos más adelante. En Silver Bullet también lo tenemos, aunque la película no sea muy buena. En Christine ya no digamos. Yo qué sé, en Stand By Me seguramente también lo tengamos, ya según lo que fuimos diciendo. Voy a leer más aquí. Yo qué sé. En Creepshow algo tenemos del padre con el hijo al principio de la película. Y en Los niños del maíz también hay alguna historia de estas. O sea, es constante, es algo que está presente en prácticamente todas sus obras. Y es un poco digno de agradecer, porque es lo que dice Daniel también. O sea, si a ti te dicen, vamos a ver una película que denuncia el acoso contra la comunidad homosexual, pues la mitad de la gente va a decir, quita de ahí. Pero si dices, vamos a ver It, que sale un payaso que hace... bueno, entonces la vamos a ver. ¿Y qué más? A ver, eso, pues mezcla todo esto, mezcla un poco de terror, un poco de comedia, un poco de variedades, ese realismo sucio. Y luego, comentaba antes de empezar con los cuatro, que como que Stephen King acaba por crear una mitología. Daniel nos explicaba por qué lo hacía y que realmente no la había creado de antes, sino que la crea de forma posterior. A ver si nos puedes explicar un poco eso más. Y bueno, él tiene muchas novelas, como he dicho, su obra es muy extensa, y lo que pasa es que se encuentra, no hoy en día, pero hace no tanto, que había muchos universos cinematográficos, literarios, ¿no? Pues yo qué sé, el universo de los monstruos, el universo de Marvel, el universo de Tolkien, elige un universo, el universo de la Guerra de las Galaxias, lo que tú quieras. Y él tenía una obra muy extensa y lo que le faltaba era conectar, digamos, todos los puntos. Y entonces él creó la saga de La Torre Oscura, que, bueno, yo no sé cuántas novelas tendrá ya, pero yo cuando lo consulté la última vez eran 5, donde lo que hace es conectar todas sus historias, todas sus novelas,
en un mismo universo. Entonces se supone que Christine, Carrie, El Resplandor y cualquier otra historia o película que se os pueda imaginar de Stephen King sucede en el universo, digamos, de la Torre Oscura. Y esa es la razón por la que él creó esta saga literaria. Lamentablemente la película, que no estaba mal, no tuvo mucho éxito y no se pudieron hacer las siguientes, pero vamos, no os digo yo que a lo mejor en 10 años lo vuelvan a intentar, porque es lo que hace Hollywood. La tortuga es el personaje más entrañable de la mitología. Es como una especie de... Bueno, es como si fuese el dios, ¿no? De supremo, que está como sujetando la tierra por debajo. Incluso en una de las películas de It, bueno, se ven en las dos, en el telefilm que se hizo en los 90 y luego en las posteriores, cuando se están bañando allí en un lago, aparece una tortuga por ahí, todo eso, y hace referencia pues a este ser mitológico. Y luego Pennywise, bueno, es una especie de alienígena devorador casi de planetas, medio demonio, que proviene de los intrauniversos de no sé qué, que realmente no tiene una forma concreta, pero se adapta a la forma que más terror causa. Y que él al final pues se alimenta de... Se come a la gente, pero necesita que esa gente tenga miedo para que le alimente. Es como si le tuviese que echar sal. Pues la sal para él sería el miedo que ellos sienten. Que bueno, está bastante interesante este tema, que también, tirando un poco del bucle, es como una forma de casi de despersonalizar el bullying también, porque realmente muchas personas que se meten con otras o que les hacen cualquier cosa, lo único que quieren es que esos tengan miedo, y a ellos lo que les gusta y lo que les satisface es que tengan miedo. Una vez que esta gente deja de tener miedo o dejan de tener problemas y tal, pues las personas que hacen bullying dicen, pues yo para qué le hago bullying si ya no le afecta, o sea, no tiene sentido ninguno. Creo que también quiere meter un poquito de eso, no sé si lo veis también por ahí. Sí, yo creo de todas formas que él hace mucho esas cosas. Bueno, hay diferentes formas de denunciar los problemas. Puedes hacerlo directamente o puedes hacerlo de forma más sutil. Es como, por ejemplo, básicamente la Milla Verde, tanto la historia como la película, entre otras muchas cosas, pero sobre todo la historia de un condenado a pena de muerte que no es culpable, que es inocente. Perdón por el spoiler, pero básicamente ese es el centro de la película. Entonces, él no te dice, mira, que la pena de muerte es muy mala por esto, que podía hacerlo, pero te cuenta una historia en la que, digamos, que todo gira entre a un personaje, un afroamericano, que es condenado injustamente por unos asesinatos que no cometió y que además es una persona excelentísima. Pues es una forma de decirte, cuidado con la pena de muerte, porque podemos acabar ejecutando a gente que no ha hecho nada. Podemos no, ejecutaremos. Un recuerdo a Michael Clark Duncan, ese actor tan tocho que murió hace ya más de 10 años, ¿no? Era concretamente el condenado a muerte en esa película. Sí. Y ya si queréis, pues podemos pasar a sus dos grandes obras, a destriparlas un poco. Tenemos It, que hay dos adaptaciones que se hacen. A mí me gustan las dos, pero la del año 90, que creo que es justo el año 90, me parece superior a las dos últimas que se hicieron. Me transmite muchísimo más muy mal rollo me transmite esta película. Quizá también porque está grabada en peor calidad. Y el payaso a mí, por ejemplo, el de las últimas, pues, hombre, da miedo, pero yo veo el payaso de las dos primeras, bueno, que realmente es una. Y a mí se me remueve algo por dentro, o sea, me da muy, muy mal rollo. El otro, como que te asusta en el momento, pero el original es como, no sé. Incluso yo creo que da tanto miedo porque está muy personificado, o sea, es una persona sin más pintada, el otro ya está hecho ordenador prácticamente. Y este se parece mucho a este asesino en serie que violaba y mataba niños, que era Pogo, se llamaba, ¿no? El payaso Pogo o algo así, en Estados Unidos. Que le encontraron 20 o 30 cadáveres de niños debajo de casa, bueno, un animal. Buah.
y está como inspirado en este personaje. Y luego yo creo que se parece un poco más al libro esta primera entrega, que no sé si era... ¿Quién había sido el director? No fue Toby Hopper, pero ¿quién había? No me acuerdo bien. No, creo que Un personaje, o sea, un director muy famoso, muy... Era creo Tommy Lee Wallace, pero era una miniserie, más bien. Sí, ese, Tommy Lee Wallace. No era. Sí. Sí, una No es que miniserie de fuera 2 muy- capítulos de 2 horas cada uno, prácticamente. Bueno, a ver, que es un tío que dirigió también alguna de Halloween y dirigió alguna secuela de una peli de Carpenter, Los Vigilantes de la Playa y tal. Tampoco es que fuera muy allá. Twilight Zone también, por lo que estoy viendo aquí. Pero bueno. Noche de Miedo. Es verdad, Twilight Zone de Christopher Walken. No, perdón, es The Dead Zone de Christopher Walken, del año 85, que está inspirada también en una obra de Stephen King y que el director es David Cronenberg, si mal no recuerdo. Hostia, sí. Que tiene un accidente y adquiere poderes telequinéticos o es capaz de ver el futuro, no me acuerdo muy bien cómo era el tema. Creo que es capaz de ver el futuro. Y eso es la zona muerta, ¿no? Esa zona en la que entre el presente y lo que él es capaz de ver, ese flash que él tiene, pues esa es la zona muerta, lo que lo diferencia de los demás. Y luego pues es capaz de predecir los eventos que van a suceder y entonces, claro, él está completamente atormentado, el pobre Christopher Walken, que no tiene el pelo blanco en esta película. Como la de Batman. Y eso, pues de It, no sé, ¿qué podéis a ver, ¿qué os parece más impactante de It? ¿Qué es lo que más os llama la atención de las películas? Tanto de la del 90 o de la del 2017 y la del 2019. A mí las del 2019 en verdad ya no poco. Yo creo que porque el terror... A ver, no sé si pensáis lo mismo, pero yo creo que en tanto el cine se ha vuelto más digital y se ha potenciado el CGI y tal, ha perdido muchísimo encanto, ¿no? A mí en el cine cada vez me interesa menos el terror. De hecho, en la saga esta mítica de Annabelle, ¿cómo se llama? El expediente Warren y tal. A mí esas películas, por ejemplo, tienen tanto recurso en 3D y tal que no me acaban de molar. A mí me mola más el rollo de la antigua, de la del 90, si mal no recuerdo. Que tiene precisamente eso, es maquillaje, ¿no? Es todo mucho más artesanal. Se ve que parece que lo puedes palpar, ¿no? Incluso al final, si mal no recuerdo, spoiler, la araña esta, ¿no? Es como mucho más... No sé, que me causa más simpatía. Yo no sé si también porque nacimos en la época o porque lo vivimos más en la época y tal, de esa época donde fuimos creciendo y tal. Pero bueno, no me gusta más la del 90 en ese sentido. Y Tim Curry yo creo que es casi un meme, o sea, es un actorazo que dejó una impronta importante en Pennywise, ¿no? ¿Sabéis la diferencia también muy grande entre los dos payasos? Pennywise del 90 es como muy tranquilo, muy espera, no tiene prisa, él sabe en el momento en el que tiene que actuar. El otro payaso parece que se metió 4 rayas o algo, o sea, está siempre nerviosísimo, no para quieto. Sí, además que ya tiene cara de... Sí, Tiene cara incluso de CGI también. Sí, también. incluso la voz del primero es un poco aguda y da un poco de risa, pero es entre risa y mal rollo. Y la del segundo ya dices, va, esta voz, ¿qué es esto? O sea, es súper aguda, ya esto no da mal rollo, solo da risa. Sí, pero Tim Curry es que, bueno, volvemos a lo de siempre, pues como igual cuando hablábamos de que los muñecos dan más miedo que el CGI o ese tipo de cosas, o dan más emociones, más entrañable Baby Yoda porque es un muñeco que porque si fuera CGI. Pero el rollo es que también Tim Curry es un actorazo y además es un actorazo que no le da miedo caracterizarse. Yo lo recuerdo, aparte de en esta peli, en una de mis pelis favoritas de la infancia, que es Legend, que él hace de una especie de demonio con cuernos gigantes. Esa con Tom Cruise, ¿no? Sí, de hecho, curiosamente, esa película es el origen de la saga de The Legend of Zelda. Fue una de las películas de fantasía de Ridley Scott que había hecho ahí en la época de Alien y Blade Runner. Sí, muy interesante esa película, ¿eh? Sí, y ahí está Tim Curry haciendo de villano, pues que parece otro. O sea, tú ves una foto del actor y ves de la época y ves cómo está caracterizado. Claro, Tim Curry no parece en su vida normal un demonio. O sea, que es un actor que es bueno
y que además no tienen miedo en caracterizarse. Entonces, contra eso el ordenador hoy en día no puede competir. Esto es como cuando se hacían las partidas de ajedrez entre grandes ajedrecistas y los ordenadores, que generalmente ganaban las personas. ¿Por qué? Porque un ordenador no sabe improvisar. Pues es lo mismo, un ordenador no te puede dar a día de hoy la expresividad que te va a dar un actor, o esa improvisación, esa originalidad no te la va a dar el ordenador. Sí, quizá en 50 años a lo mejor sí que la dé, pero de momento lo que hay es lo que hay. Quizá nunca la dé, bueno, es hablar por hablar. Pero sí, yo creo que lo personifica mucho mejor y creo que la historia como que la presentan mejor en esta película de los 90 y es una historia más con menos gráfica y con menos aventuras y menos sucesos y tal y cosas que vayan pasando, pero transmite más, va más lento, genera más tensión, se va contando todo a fuego lento y yo creo que en esto es un poco superior. Pero bueno, también tengo que decir que las nuevas que salieron no es el típico tópico de que son malísimas, o sea, están bastante bien, pero si las comparamos con esta, pues para mí son inferiores. Pero bueno, no sé qué piensa Fando, no sé si las nuevas por lo menos las viste, la antigua no sé. Bueno, a ver, sí. En principio, a ver, yo tampoco es que las nuevas me llamen mucho la atención, por así decirlo, pero sí es verdad que eso que comentabas tú, pues era interesante. Y no era, como dijiste, es un telefilm, ¿no? Que habías dicho que era, o Sí, Sí, era una película que se hizo miniserie. para la tele, sí. para la tele Bueno, hecha. es Sí. que no era una película, eran 2 capítulos de una miniserie, podemos decir. Eso sí, duraba 3 horas, me parece, ¿no? O así. Sí. 3 o 4. Sí. Lo creo. A ver, 3 horas, 3 horas. las Sí. nuevas, la primera del 2017, si no me equivoco, la parte 1, sí que tiene un poco igual de incertidumbre al principio y tal. Y después, bueno, la segunda se convierte en lo que es un thriller totalmente al uso, donde ya se muestra el payaso por todas partes y hay de todo ya, y ya meten todo lo que puedan meterse en esa película, está ahí dentro. Y nada, y Sí, el CGI malísimo también. sí, aparte abusan mucho del payaso y luego al final, tampoco sin hacer spoiler, pero se muestra en toda la película un payaso que es súper fuerte, que hace así y revienta con todo y de repente los chavales lo ponen loco en un minuto. O sea, Y yo creo dices, que está desaprovechado. vale que se Lo que alimenta sí, de tu miedo, pero sí. O sea, y tampoco que lo vas a también, poner, le vas a hacer así y lo matas al sí, payaso, o sea, que hoy en es día, un super alienígena del si espacio os fijáis, el exterior. cine no es capaz de salir igual del terror sin hacer un screamer. No, estas cosas que todo el rato se ven. Por ejemplo, Expediente Warren no consigue esa atmósfera, la atmósfera que tenían películas como Sí. El Exorcista, Poltergeist, etcétera, no consigue nunca esa atmósfera. Vale, y supuestamente Expediente Warren es lo que destaca, la atmósfera. Y Pero no Expediente llegan a esos Warren, niveles. las mejores de Expediente Warren son en las que menos sustos hay y las que más miedo dan son en las que menos sustos hay. Pero Sí, bueno, pero no sí. llega al Sí. momento ese mal rollero que tienen las películas de los 80. Sí. Truculencia. Claro, No llega. claro, exactamente. O sea, la matanza de Texas, por ejemplo, es una atmósfera, ¿no? Claro, Aquí, en la claro. época que estamos viendo, es casi un jumpscare, ¿no? Lo que te buscan es alterarte, ¿no? Te meten ahí un susto así de repente, pero es que eso es un susto, eso no es generarte mal rollo, ni miedo, ni tal. O sea, yo qué sé. Pienso en terror, pienso en, joder, las Rosemary's Baby, por ejemplo, de Roman Polanski, La semilla del diablo. Y coño, ahí ya te mete el mal rollo en el cuerpo desde el Sí, principio. y no sale un bicho en ningún momento, ¿eh? No sale un bicho, pero es que es el rollo psicológico Bueno, que tienen sale ahí. uno ahí en un momentillo, pero nada. Ya, Sí. pero el tema también es un poco, es como la comida que tú te preparas en la olla o la comida de microondas. La comida que tú te preparas en la sartén o en la olla está más rica, pero todo tarda más en hacerse. La comida del microondas tarda menos. Pues esta es la diferencia entre una película de sustos y una película de miedo o de terror. Que el susto es fácil, te lo doy en un momento y te puedo dar 40. El hacer una película de terror que te meta el miedo en el cuerpo, tipo El Exorcista, o yo qué sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, La escalera de Jacob. Oh, buenísima. Claro, eso es a fuego lento y tienes que Sí, estar está muy bien. con ello y mucha gente no tiene esa paciencia.
Si eres capaz de aguantarlo, el resultado va a ser muchísimo mejor que el de una película de susto. Pero es cierto que gran parte del gran público no tiene esa paciencia. Entonces lo que han entendido es a la peli de susto. Pues si tú te fijas, por ejemplo, El Exorcista, que es una de las películas que más terror me da a mí de todas las que hay, si yo no recuerdo mal, la primera media hora no es que pase mucho de miedo ni nada. O sea... Tiene 3 sustos o 4 toda la película. Sí, Pero es el rollo de meter el tabú de los niños, es el rollo Sí. de, yo que sé, del misterio que hay ahí alrededor. Es el rollo también de montaje, ¿no? Porque El Exorcista tiene unos elementos ahí de que, por ejemplo, hay imágenes subliminales que te aparecen de vez en cuando. Con la Sí, luz fue la apagada, primera tal. película. Fue Sí. la primera película que introdujo imágenes subliminales. Que es en la campana extractora de la cocina, que se ve ahí en la calle. Sí, y de hecho, joder, o sea, yo voy a decir una cosa que igual me asesináis, pero El Exorcista 2, yo creo que visualmente la película de John Borman está al nivel y a veces incluso por encima. Lo que pasa Es que, buena, es claro, buena. Solo que es casi un ensayo sí, metafísico, más que claro, una... claro. Pero está bien, la película está bien. claro. Sí. Claro. Y a mí la 3 me parece muy buena, la de Legión. Y tiene también 2 o 3 sustos. Claro, pero lo que yo quería decir es que el terror bueno, como cualquier cosa buena, es a fuego lento, te van preparando, pero tienes que estar receptivo para esa preparación. Entonces, hoy en día, más que nunca, lo que se busca son los dineros, pues Hollywood dice, con los sustos llenos del cine, con el tener que prepararte, a lo mejor no, pues mete películas de sustos. Sí, sustos y sangre. Sí, yo voy a hacer una movida. O sea, a mí a estas alturas de la peli, yo lo he dicho antes, yo creo que el terror en el cine está gastadísimo. A mí, por ejemplo, en lo que es crear una atmósfera, creo que al año se hacen muchísimos más videojuegos de terror buenos que películas de terror. O sea, porque es el rollo de la interactividad. Te metes ahí, puedes vivir la historia y a veces regurgitan cosas de películas, sí, pero lo puedes ver desde otra perspectiva. Yo películas de terror este año aún no vi ninguna buena. Del cine. Mira, por ejemplo, Midsommar, hace unos años, bueno, está bien, te crea una atmósfera y tal, pero lejos de eso, yo qué sé, la película esta del director mítico este, que la estrenaron hace poco, no me acuerdo. La de No, puede ser. No, exactamente. No. Esa está muy bien, pero tampoco diría yo que es de terror. Jordan Peele. Es un thriller más. Bueno, no sé, esa está muy bien, esa está muy bien. Sí, está muy bien. Ese es el rollo. Muy Lovecraftiana también. Y tiene una crítica por debajo al espectáculo y todo esto que está también curioso. Buah, tiene unas cuantas esa. Bueno, ya. Y racial también, muchísimo. Y la niña que el mono le pega ahí y tal y cual y que acaba en el espectáculo ese, pero que se ve debajo del velo que tiene la cara desfigurada. Si os fijáis, tiene una camiseta de ella cuando era joven y tal. Y yo eso le estuve dando muchas vueltas porque la historia del mono no me encajaba mucho. Luego al final acabé leyendo que ahí lo que había era una crítica a estas típicas historias de niños actores que triunfan de jóvenes, pero luego su carrera les acaba devorando y al final acaban, aquí en la película es desfigurada físicamente, pero desfigurada mentalmente y viviendo del éxito de lo que tuvieron de jóvenes, están yendo a competiciones y cosas de estas. Esto le pasa, por ejemplo, no tan extremo a la niña que hizo de Matilda. Hostia. Sí. De eso, y a lo mejor era una grandísima actriz, pero su éxito se la comió. Y al de Anakin en el episodio 1. El tío vive de las convenciones de Star Wars. Al menos eso es lo que decía hace años. No sé si ahora ha cambiado de vida o algo así. Pero bueno. Sí, pues quitando esa de Nope, yo no vi ninguna. Porque Halloween Ends no es de terror. Me gustó muchísimo, pero no es de terror. Tengo que decirlo. Totalmente. O sea, me encantó, pero no es de terror. Es de otro género. Sí. Es casi más un drama con toquecitos de slasher que una película de terror. Que me gustó el cambio y todo y la valoro positivísimamente, pero bueno. Y la otra que vi de Smile... No, eso es una mezcla de lo que era el terror de los 90. Que regular. Las películas estas de Ring, ¿no? También me parece. Y ¿qué más había por ahí? El terror japonés en concreto. Y un poco pero es algo que está también y todo. Muy visto, aparte abusa mucho de lo que es el screamer y es algo que es una fórmula que está ya bastante agotada, han estirado demasiado el chicle.
por ahí. Y eso claro, lo que no le hace falta a Stephen King en sus películas, porque Screamers no hay muchos. No. Y a ver, It, la de los 90 da muy mal rollo, o sea, a mí me deja el cuerpo raro. Sí. Hay alguna más por ahí, El Resplandor da también muy mal rollo, que hablamos ahora de ella. El Resplandor Doctor tiene la Sueño, atmósfera Doctor Sueño que bien. se hizo en 2018 o 19, no sé bien en qué año se hizo, con Ewan McGregor ahí de protagonista, que es el niño, muy buena también. Pero le da una interpretación diferente, pero también es muy buena, porque en Doctor Sueño está todo en la cabeza. En The Shining, no sé en la novela, pero en la película lo que está encantado es la casa. Pero en la de Doctor Sleep le da una reinterpretación que no sé si es una continuación real, una adaptación de una continuación real de la novela de Stephen King o es algo ya libre, pero la reinterpretación que le da es que todo está en la cabeza del niño y que él como tiene llaves y puertas que tiene que ir abriendo, cerrando y desbloqueando. Está bastante bien la reinterpretación. Creo que Stephen King no hizo una continuación escrita, o sea, una novela que continuaba El Resplandor, donde cuenta un poco más o menos lo que se cuenta en la película. Entonces, la peli sí es una continuación de la peli anterior, pero creo que también de la novela Stephen King, de Doctor Sueño, creo que se llama, además. Bueno, cuando lleguemos al Resplandor tendremos que hablar de las diferencias entre novela y película. Que puede ser interesante. Hay alguna cosa que decir. A mí no me gusta tanto la película El Resplandor. No me parece. Creo que es. Bueno, ya lo diremos en su momento. A mí me gustó mucho. Como no leí la novela, tampoco puedo comparar. Pero bueno, el tema de la casa esa que está encantada, ese paraje así todo invernal, toda la nieve, tal, y cómo se va deteriorando el personaje a través de ciertas cosas, pues bueno, está bastante bien llevado. A ver, claro, es que es una película que es un delirio de lo técnico. O sea, técnicamente usa el sonido como la vida se había usado hasta aquel entonces y tiene las técnicas de efectos especiales de crear una atmósfera y todo eso, que es brutal. El problema es que, claro, llega un punto donde se diferencia tanto de la novela que al final como que pienso un poco que la historia se pierde, ¿no? Porque hay personajes que no valen para absolutamente nada. Hay arcos argumentales que se quedan en un vacile, ¿no? Hay un momento donde tú piensas que Kubrick está vacilando a los lectores de la novela, sobre todo con cierto personaje que bueno, vamos a entrar en spoiler, ¿no? Ese personaje que va a buscar al niño, porque el Resplandor al parecer es como una conexión telepática que tienen, pero tampoco lo explican muy bien, no explican mucho en la película, ¿no? Es casi como un despliegue técnico y muy impresionante, con unos planos secuencia bestiales, ¿no? El del niño ahí con el carricoche con el triciclo, la escena de las niñas y tal, en el pasillo. Pero bueno, no sé, creo que no está tan bien resuelta como a mí, al menos personalmente, me gustaría. No sé si pensáis lo mismo. No. No, bueno. Bueno, A mí sí me gusta mucho porque es una película que te tiene que dar mal rollo y a mí me da mucho mal rollo. Y luego, pues, aparte de, si le quitas la parte sobrenatural, es la crítica a un señor, que esos hay cientos en todos los países del mundo, que son alcohólicos, que tratan mal a su mujer, que tratan mal a sus hijos y tal. O sea, lo envuelves en una historia sobrenatural. A mí me gusta, y de hecho ya he dicho antes que a mí me gusta más que el libro. De hecho, se cuenta que Kubrick le pidió a Stephen King que hiciera un guión sobre su novela para hacerlo de su guión, y cuando leyó el guión dijo, este tío no sabe escribir guiones, y se lo dio loco. Escribió él con una escritora americana, creo que era de California, y la escritora y él pues cambiaron muchas cosas, y eso es verdad. Yo creo que los cambios fueron para bien. Generalmente cuando se hace eso en películas no suele ser, pero yo en este caso sí. No digo que sea la mejor peli de Stephen King, pero es una de mis favoritas. No, la peli es buenísima, tengo que reconocerlo. Quiero decir, tengo un problema con eso, al final, sobre todo. No sé. Es una de las primeras películas de casas encantadas 100%. A ver, porque Poltergeist es del 82, ¿no? O una cosa así. Y esta es del 80. Pues
Hay alguna anterior, pero no son tan fuertes. Está La maldición de Hill House, que es del 60, pero bueno, no tienen la potencia que ya tiene esta. Ni es que está visualmente, aún hoy en día, es una película que tiene 42 años y la vemos hoy en día y dices, pues igual los efectos especiales hoy costaría más hacerlos que los que tiene esta película realmente. Sí. Bueno, Poltergeist también tiene un buen despliegue de efectos especiales. Lo que pasa es que es más También. como un parque de atracciones, ¿no? No es tanto como que se te mete en la cabeza y te toca esa fibra psíquica que tienes ahí para sacar pues todos tus miedos, ¿no? El uso de los niños, por ejemplo. O sea, una película de terror con niños siempre me va a dar más miedo. Sí, además niños tan blancos como la protagonista de Claro. Poltergeist. Pero Poltergeist no es tan gráfica en el sentido de los fantasmas y tal, porque es que la del Resplandor, esas escenas que dices tú, que va por el pasillo con el triciclo, el chaval, y luego de repente aparecen esas dos niñas al fondo, luego se acerca y se convierten en una mujer desfigurada, Sí, luego las sí. paredes que se empiezan a teñir de rojo, va, eso es una salvajada. La o sea. escena del baño también. Sí, Buah. sí. Tú sale ese ser de ahí de la ducha. Sí. Desagradable. Que por cierto, las dos niñas que a mí siempre me han dado mucho yuyu, más yuyu a lo mejor que monstruos que aparecen en pelis y tal, se convirtieron en uno de mis memes favoritos, que era ese meme que salía una de las gemelas y ponía en el vestido 2020 y en el de la otra ponía 2021. Hostia, qué duro. Por cierto, en Ready Player One hay un homenaje muy guapo a esta película. ¿Sí? No sé si la visteis. Hay un homenaje que está guapísimo. Y no digo más. Y hay otra película que ahora me enteré hace poco que está basada en un relato de Stephen King que se me parece un poco al Resplandor, pero bueno, tiene una diferencia muy grande porque no es una familia de 3 personas con un alcohólico, su hijo, su mujer y tal, sino que es un tío que es un investigador de lo paranormal, que es ateo, que se llama Habitación 1408, creo. Ah, sí. Que sale Samuel L. Jackson también. Este no sé si es John Cusack, el protagonista, Sí, John o Cusack. como tal. Y, ojo, esta película a mí, creo que es del 2007 o 2008, no me acuerdo bien el año. La verdad, la película a mí me asustó muchísimo, porque al final también quedas como un poco que no sabes realmente lo que pasó, si realmente fue todo el tío que se sugestionó o que realmente esa habitación está embrujada. Lo que sí es cierto es que el tío acabó fatal. Esta no era la del tío que tenía múltiples personalidades. John Cusack, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? No, esa será múltiple, supongo. No, había una protagonizada por John Cusack también, que él era como un asesino, que era como varias personas que se desarrollaban su mente. No recuerdo. No, esta no es. Estaba a ese edificio, creo que es en Nueva York, que es el edificio más embrujado de la ciudad, tal, esa habitación, que incluso la tenían sellada o no sé qué historia. Sí. Y pues él dice, como es un explorador de lo paranormal y es ateo, no se cree nada tal, pues llega a la casa y empieza pues a estar allí, no sé cuánto tiempo echa, 2, 3 días, 4, y le empieza a pasar de todo. Y luego, claro, hay una escena que es increíble, porque el tío, hay una Biblia en la habitación, o la lleva él, no me acuerdo bien, y en un momento de zozobra en el que está ahí desesperado, que casi ya se cree que realmente lo que está pasando, pues abre la Biblia para intentar leerla y de repente todas las páginas de la Biblia se ponen de color blanco, o sea, no hay nada escrito. Y eso es, a ver, no es una cosa muy grande y tal, pero que es muy impactante, que justo en ese momento pues que haga eso. Está bastante bien, tiene un poco de relación, y yo no sabía que era de un relato de Stephen King, no tenía ni idea. Pero la verdad es que sí, que está muy bien. Y bueno, luego podemos... Bueno, ¿qué creéis? ¿Qué es mejor Doctor Sleep o The Shining? ¿O las tenéis las dos al mismo nivel? Es que a mí The me gustan Shining. las dos mucho, ¿eh? Ya, pero es que una es la clásica, es la original. O sea, a ver, que yo puedo tener mis problemas con El Resplandor, pero es una de las películas más influyentes dentro de ese ámbito de la historia. Eso es innegable. Yo vi las dos y creo que no llega, o sea, la nueva, la Doctor Sueño, no llega al punto ese, el Resplandor. Y por mucho que tenga un buen guión, que lo tiene, pero no llega a ese punto. A ver, yo creo que es una buena continuación, pero en este caso la original, como suele pasar, es mejor. Pero vamos, la película en sí no es mala. Luego cuando hable de Carrie, pues os comentaré un poco sobre eso, que la película Carrie, la que hace Grace Moretz, la peli no es mala. Y si solo has visto esa, es una película que está bien. Lo que pasa es que si la comparas con la peli de Brian De Palma, pues claro, dices, pues no queda tan bien.
Bueno, pues ya si queréis pasamos a hablar de otras películas ya, porque ya hablamos un poco de estas dos. Realmente para entrar a hablar de estas dos habría que dedicar un podcast exclusivo a cada una, porque son... Si nos ponemos a analizar pormenorizadamente, pues no. O sea, la de It ya la primera, la del telefilm, ya estaríamos aquí 10 horas por lo menos hablando y nos quedaríamos cortos. Y de Shining también, porque hay un montón de anécdotas también, un montón de problemas que hubo con Stanley Kubrick también, bueno, un montón de rollos. Porque Stanley Kubrick, no sé si lo habías comentado tú en un podcast, Daniel, que era un poco como un reflejo de... O sea, el personaje de la película, uno de los protagonistas, el padre, que era escritor, era un poco un reflejo de Stanley Kubrick, o una cosa así habías dicho. No me acuerdo exactamente. No directamente, pero digamos que el personaje era un reflejo de todas las cosas negativas que Stanley Kubrick se veía en sí mismo. O sea, que Stanley Kubrick no era así realmente, pero que si coges solo todo lo negativo y lo exageras un poco, pues era el personaje ese. Era básicamente eso. O sea, coger todo lo que a ti no te gusta de ti, exagerarlo y meterlo en un personaje. Y entonces es el personaje de Jack Nicholson. Sí, podría ser una caricatura de lo que él era realmente. Y eso, pues podemos pasar pues a otras películas no tan conocidas, pero bueno, también muy importantes porque tiene mucho aquí. Voy a leer una lista que tengo aquí, algunas ya las comentamos, solo leerla. Son un montón, aquí como 25 o 30 películas que tengo apuntadas. La primera es la de Carrie, que va a hablar Daniel de ella. Luego tenemos Stand By Me, que también va a hablar él de ella. The Shawshank Redemption, o sea, Cadena Perpetua, ¿no? Del 94. Misery, muy buena esta película también. The Dead Zone, que ya hablamos de ella. It, todas las que se hicieron. Dolores Claiborne, esta no la conozco, no la vi. The Shining, ya hablamos de ella. 1408, del 2007, la habitación de la que hablamos. La Milla Verde, del 99. Doctor Sleep, también hablamos. The Mist. ¿Qué más? Los ojos del gato, que la vimos Fandom y yo el otro día y no nos convenció demasiado, con el boogie. Tiene cosas interesantes, pero... Tiene alguna cosilla, pero bueno. Sobre todo la última historia no nos gustó. Las otras dos, bueno. No porque fuese mala, sino porque estaba muy mal hecha. El muñeco ese que salía es que daba vergüenza. O sea. Ha envejecido mal la película, sí. Bueno, ya empieza. Luego tenemos Christine. Tenemos La Niebla también, del 80, The Fog y The Mist, que es el remake. The Running Man, que es una película muy interesante, de Arnold Schwarzenegger, que a Phantom le gusta mucho. Oye, no es mala la película, ¿eh? Lo que pasa es que como sale Schwarzenegger, la gente tiende a pensar que la película tiene que ser mala y solo de acción y tal, pero de las pelis de Schwarzenegger puede que sea la más profunda o de la... Sí, hay una interesante crítica por detrás que incluso la película ni se muestra muchas veces en televisión y por algo será, por la crítica que tiene. Bueno, tienes a Total Recall también, es del estilo, ¿no? Solo que no es el real. Philip K. Dick es el escritor. Con respecto a Schwarzenegger, que yo creo que tienen pelis muy buenas. Sí, Conan el Bárbaro sobre todo. Joder, Terminator. Arriesgadas. Terminator sí. Tienes arriesgadas, un clásico, joder. Predator, tío. Sí. Predador. Running Man está muy bien, la verdad. Siempre se me quedará grabado en la cabeza el momento donde el tío se intenta escapar y paradójicamente ¡pam! Se le va la cabeza por ahí, volando. Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos las dos películas favoritas de Phantom, Creepshow 1 y Creepshow 2, del 82 y del 87. Luego tenemos Cuyo, que es la del perro este con la rabia o no sé qué tal. El perro de la rabia, sí. The Dark Half, del 93. El Pet Sematary, que hay una del 89. Luego hay una segunda parte en el 90 y tantos. Y luego hay un remake en el 2019. Sí, la del 88, pues. Silver Bullet, Miedo Azul, traducido al castellano, una traducción brutal. Del 85, de esta... Bueno, Phantom, dinos algo de esta película, así hablas un poco. Prometía, la verdad es que fuimos engañados con la película, porque es esto como lo que pasaba en los videoclubs, de que veías una carátula y decías tú, guau, esto va a ser un peliculón, y después te encuentras algo totalmente diferente dentro. Pues aquí pasa lo mismo con el tráiler. El tráiler lo pinta muy bien, la verdad. Tiene una incertidumbre muy grande la película. No sabes qué pasa, sabes que hay un hombre lobo y al acecho y todo lo que tiene, pero la película después te encuentras dentro con que
Es un producto muy casposo, es la palabra. Que el tráiler es una película y la película es otra. Sí, Y el hombre tráiler lobo es brutal, parece uno de los que están bailando en la fiesta esta del Monster Club. Sí. Es demasiado, o sea. O sea, el traje está muy mal hecho y no disimulan. Y no sé, es rara. O sea, hay una escena que sí que da mal rollo, cuando no sé quién está soñando y se empiezan a convertir todos en hombres lobos y se empiezan a comer entre ellos. Sí. Bueno, pero luego lo demás es un quiero y no puedo constante. Y luego lo del chaval que... O sea, que no estoy criticando que ponga un chaval minusválido protagonista, ni mucho menos, eso no tiene nada que ver, pero que al chaval le fabrican una silla de ruedas que es como una moto de color azul que es eléctrica o no sé qué historia rara. Y va ahí el tío con la moto, todo tal, y vamos a ver. No, o sea, no tiene sentido esto. Y luego, ¿qué más? Pero bueno, sí que está bien la idea de que un chaval con esa discapacidad que tiene, pues sea capaz de enfrentarse a un hombre lobo y sea capaz de vencerlo, mientras los otros que son normales, entre comillas, que se metían con él, pues no. Esa idea está bien, pero bueno, la ejecución de la película no está muy bien. Que la novela esté bien, no sé por qué no la leí, no puedo comentar. A Phantom y a mí la película no nos gustó, y seguramente a vosotros dos tampoco os gusta. No. Y luego El tráiler tenemos sí la película malrollera de los niños del maíz, o los chicos del maíz, bueno, los niños del maíz. Children of the Corn, del 84, aunque hay dos, no sé, hasta 4 películas de estas, o 3 por lo menos. Y esta de verdad... A ver, es casposilla también. Es casposilla, montaje sucio, pero... Es que a mí me da mal rollo. O sea, obviamente no es realista que haya gente con poderes telequinéticos, a no ser que tengan herramientas para mover cosas. O sea, tengan un aparato ahí que pueda mover cosas. Pero con la mente, de momento yo no vi a nadie mover cosas con la mente. Ojalá que sí, pero de momento nada. Pero el tema de que haya... Realmente en el interior de Estados Unidos tan despoblado, en esos pueblos alejados de la mano de Dios que están metidos entre el maíz, que es realmente lo que pasa entre los maizales. Bueno, no te tienes que ir a Estados Unidos, te puedes ir al interior de Lugo, que te encuentras alguno por ahí. Y que no sabes realmente lo que se está tejiendo ahí. O sea, que son lugares que prácticamente no están visitados, que tienen una ley propia, que no... Prácticamente personas que no están ni registradas en el censo, que no se sabe ni que existe. Y que hay muchos casos, pues, de sectas, de zumbados que viven por allí y cosas así. Creo que de Wes Craven también es Las colinas tienen ojos, ¿no? Sí. De Hill Have Eyes. Y es un pueblo también por ahí alejado de la mano de Dios, o una fábrica, o abandonado, no sé qué historia. Y son 4 caníbales zumbados que viven ahí. La matanza de Texas, lo mismo. O sea, gente que vive en un lugar muy remoto y por unas circunstancias concretas, pues se les pira la cabeza y empiezan a hacer de todo. Y aquí lo que pasa es que son unos niños los que controlan el pueblo. Con este Malaquías a la cabeza. Que da un mal rollo el chaval, madre mía. A mí, hasta cierto punto, esta peli me recordó un poco al Pueblo de los Malditos. O sea, muy parecido, yo creo muy parecido. que incluso se debió inspirar Stephen King un poco en esa vieja película, la del Pueblo de los Malditos. Que curiosamente, hasta la vestimenta se parece. Y bueno, Carpenter, ya que estamos aquí ligando una cosa con otra, también hizo una versión de esa película. No. Es muy curioso, ¿no? Cómo se va retroalimentando todo. De hecho, antes, estábamos hablando del Resplandor y coño, o el del Resplandor de It. Yo creo que It no hubiera existido si no se hubiera popularizado tanto Stranger Things. Y paradójicamente Stranger Things tiene un gran referente que es Stephen King, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, vemos cómo se van retroalimentando las historias, ¿no? Un poquito. Claro, ¿y qué sería por lo menos de la adaptación televisiva de It sin la cosa, por ejemplo? Exactamente. Sin el body horror, ¿qué sería de It? Exactamente, poca cosa. Exactamente, ¿no? Digamos que como hay aquí una época donde los grandes maestros, ¿no? Se van pegando raquetazos, ¿no? Devolviendo la pelota. O sea que es muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que es un poco la edad dorada, ¿no? Hasta cierto punto de... Sí, yo creo que sí. De todo eso. Era un terror muy, muy elevado, ¿no? Como lo llaman ahora, al de Jordan Peele y tal. Muy interesante, sí. Sí. Y pues ya, comentadas todas estas, que son un montón, pues podemos... Needful Things también, de la que voy a hablar yo luego un rato, si nos da tiempo, que, bueno, me parece una pasada de película. Que nos muestra una faceta del demonio a estilo de Devil's Advocate, el abogado del diablo, con Keanu Reeves y con Al Pacino. Ese demonio que se esconde, que es así burlón, juguetón, que siempre tiene que hacer las cosas a través de los demás, siempre escondido,
dándole un poco como por la espalda que hace todo, ¿no? Que no puede hacer nada de frente. Sí, Y que se aprovecha un poco de las necesidades de la gente, de sus malos rollos y demás. Y esta película, bueno, lo hace genial. Además, el que hace de diablo, o de demonio, como lo queramos llamar, es Max von Sydow. Oh, Y luego tenemos de policía, de sheriff del pueblo, a Ed Harris, que a Phantom le gustaba mucho. Que hace un papel curioso. Hay una escena de esta película en la que el demonio es consciente del conflicto que hay entre la fe católica y la fe protestante, y el pueblo es un pueblo pequeñito, pero en el pueblo hay las dos congregaciones, la católica y la protestante. Porque Estados Unidos, aunque se venda como un país súper protestante, la población de católicos es casi la misma que la de protestantes, o sea, es muchísimo. Es casi un 40%, un 35%, o sea, es una barbaridad. Sí, en ciertas zonas, no en todas. Que están repartidos, o sea, los católicos estarían en la costa este y oeste, o sea, Nueva York, Boston, California en el otro lado, y lo que te queda en el medio oeste y tal, donde están los votantes de Trump, pues esa gente, la mayoría son protestantes, todo hay que decirlo, que también hay católicos, pero que lo normal es que si tú eres del medio oeste seas protestante, igual que si tú eres católico, que seas a lo mejor de Nueva York o de San Francisco o de las costas. Pero sí. Sobre todo de Boston, creo que es donde más hay. Sí, hay un hueco. Creo que es donde más. Y eso, pues, él consciente de esto y consciente que los dos tienen muy mal rollo en el pueblo, pues lo que hace es enfrentarlos todavía más. Y a uno le hace hacer unas cosas para que molestar al otro tal, y al final estos andan a palos todo el rato. Incluso se pelean, pero pelea parece un combate de karate. Y son dos señores viejos, decrépitos, a puñetazos así, esquivándose. Bueno, un espectáculo. Eso es casi el mejor momento de la película. Pero que me gusta porque es una manera incluso de ridiculizar el conflicto de estas dos congregaciones, que es ya de casi 700 años de historia. Y lo ejemplifica y lo ridiculiza en 5 minutos. Y dice, ¿para qué nos estamos...? Al final el sheriff coge y le dice, ¿pero qué hacéis? ¿Que sois tontos? Si no sabéis que es él el problema, no es que él sea el demonio y tú no, que el demonio está ahí, que dejéis de pelear entre vosotros. Es un poco lo que llevan haciendo tantos y tantos años. Por suerte ahora no está tan presente el problema, pero bueno, está un poco secularizado también. Y es, fundamentalmente es lo que más destaca en la película, y esa faceta del demonio y tal. Y ya hablando de otra película, ya dejando a Phantom paso, háblanos un poco de Creepshow y cuéntanos un poco de qué van las historias, un poco la ambientación. Haznos ahí una pequeña reseña de las tuyas. De las dos, si quieres, o solo de una, como quieras. Bueno, principalmente tocamos la primera. La otra está muy bien también, pero bueno, no deja de ser mucho más corta y que igual también perdió un poquito de fuelle. Pero bueno, principalmente yo creo que hay que reseñar la primera, porque eran como 5 historias de terror que bueno, eran creadas por Stephen King y se enmarcan dentro de lo que son pues las páginas de un cómic. No, yo no sé si estas páginas hacían referencia a cómics antiguos de los años 50. Si alguien lo puede corroborar eso, me da la sensación de que sí. Y bueno, la verdad es que son 5 historietas donde predomina un terror, pero un terror también tirando a lo que es igual a terror infantil en algunos aspectos, con algo de sátira, y también en otros aspectos con terror bastante fuerte, como es por ejemplo el cuento de La Marea. Si mal no recordáis, era un cuento donde salía Leslie Nielsen y ¡buah! Sí. Es horrible, esa muerte es horrible. Y que bueno, después se vengan de él, haciéndose un poco de spoiler y tal, pero bueno, la verdad es bastante repulsiva y truculenta. Después también había otra que hacía como un cameo, ¿no? De el señor Stephen King, ¿no? Haciendo ahí un corto donde hacía el curioso caso de George Berry o algo así. La muerte de George Berry. Sí, de paleto, donde, ¿no? bueno, se convierte allí con un poco basándose también en una película de Lovecraft, Granja Maldita, si alguien la vio. ¿Alguien la vio por aquí? Ni idea. ¿Sabes lo que me recuerda a mí? Lo del incidente de Roswell también. Sí, ese objeto que viene del espacio. El objeto, ¿no? Pero este objeto pues tiene hierbas en vez de... Sí, la verdad también es
igual no es la mejor, pero bueno, está bien, está interesante. O también hay otra historia bastante repulsiva, ¿cuál era? La de las cucarachas. Me parece también es muy repulsiva al final allí, que ese hombre acaba siendo devorado por ellas, por esos monstruos. Y bueno, las historias son muy entretenidas. Yo recuerdo de ver esto en, creo que era Antena 3, me parece, de pequeño o algo así. Y me había hecho mucha gracia, sobre todo el clip ¿sabes? El que sale en las historias, vamos, en los intercalados de cada Que historia. tienes detrás, ¿no? Sí, es ese, correcto. Que el principio es una fantasía, o sea, está el niño con los tebeos, el padre le echa la bronca, ¿qué haces leyendo esta basura? No sé qué, no leas esto. Que también es un actor famoso el padre, no me acuerdo ahora el nombre del actor. Incluso se los tira a la basura y de repente empieza ya a pasar algo raro y aparece este bicho, pero como un cadáver normal, o sea, y ve, pero esto da vergüenza, parece un adorno de Halloween. Y de repente se transforma en un dibujo animado y entra la música esa, medio misteriosa, medio marchosa, medio graciosa, y empieza a suceder todo. Está bastante bien. Yo creo que más que en un cómic, que tampoco lo sé, yo creo que se inspiran en estas historias típicas de muchos de los clásicos, ¿cómo se dice? De los actores clásicos, Christopher Lee, Cushing y demás, que tenían varias películas que eran de 3 o 4 historias. Sí. Por ejemplo, tenemos Monster Club, que es más o menos bueno, es un poco posterior, es un poco del estilo, son 3 historias en un club de monstruos y tal, haciendo un poco de sátira. Luego tenemos la del Doctor Muerte, o como se llame, que es Peter Cushing, que entra en un tren y le cuenta a 3 o 4 personas pues historias de terror, de cómo ellos van a morir o algo así. Y luego hay otra por ahí, Cuentos de terror o algo así, que es una película de... ¿Cómo se llama? De Vincent Price, que son cuentos de Alan Poe que él va contando. Y luego hay un montón de ellas. Las de Historias de la Cripta, yo no sé si son anteriores a Creepshow o no, que sale el esqueleto ese todo feo. Las historias de Twilight son casi desde los años 50 hasta el 2000 casi, o sea, seguramente también tenga inspiración de eso. Historias de la Cripta tenía una película del año 90, no, es posterior, creo yo. Sí, porque tenía varias partes, una de ellas era del 98, 99 y también telefilme, proyectadas ahí. Sí. Yo me acuerdo de una serie que echaban no sé si era en Calle 13, hace muchísimos años, que yo de pequeño, pues antes de que llegasen mis padres a casa de mi abuela, estaba viendo los dibujos, pero a veces hacía zapping por ahí y encontré una vez esa serie que era El Club de la Medianoche o algo así. ¡Oh, qué buena! Sí, sí. Y eran unos chavales que se reunían alrededor de una hoguera y se contaban historias de miedo entre ellos. Era muy bueno. También Pesadillas, mítica, que era un poco del palo, sí. Que tenía historias así también muy, yo que sé, artesanales. Yo recuerdo una que era de un tomate asesino, que era brutal. No. Creo que hay una película de un tomate asesino. O sea, el ataque de los tomates asesinos. Hay una saga, John de Bell, el director. Luego los tomates asesinos atacan de nuevo. Sí, hasta hay una que se llama Los tomates asesinos se comen en Francia o algo así. Brutal. Sí. El retorno de los tomates asesinos, que fue una de las primeras películas de George Clooney, anunciando Crunch. No, es una película maravillosa, les recomiendo a todo el mundo. Queridos espectadores, tenéis que ver esa saga. Fanto, a ver, algo más de estas 2 películas. Ah, sí, bueno, de la segunda. La segunda quizás baja un poquito, pero bueno, está muy bien, la verdad. Tiene una que me llama mucho la atención, es la de la balsa, si os dais cuenta. Donde están allí unos universitarios, ¿no? Que llegan allí a un lago y se encuentran allí con una mancha extraña de todo que empieza ya a devorar a la gente, al que cae al agua, y se alimenta de todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Y genera bastante tensión esa historia. Después tiene otra historia que era la de un indio, el viejo jefe cabeza de madera o algo así, me parece que era, ¿no? Donde... Sí, de eso hablamos el otro día en el podcast de los muñecos embrujados y eso. Bueno, está interesante. Bueno, si quieres puedes contarlo otra vez, lo que te acuerdas así un poco. No, bueno, había una tienda, me parece, de unos señores mayores, ¿no? Y allí pues llegan unos indios que no pueden pagar allí, no recuerdo lo que, pero bueno, no pueden pagar. Entonces pues ellos como forma y aval pues dejan allí como unas joyas, ¿no? Y si ellos no pueden pagar, hacer frente a esa deuda, pues se quedarán con las joyas los de la tienda, ¿no? Unos objetos preciosos antiguos de los indios.
Y bueno, después llega allí, todo se torna mal porque llega allí el sobrino de este señor, jefe indio, y bueno, pues empieza ya a destrozar la tienda, a robar allí, en definitiva, hasta termina matando ya a los propios de la tienda, por así decirlo. Y fuera hay una figura, ¿no? Una figura india que es como un tótem allí, ¿no? Muy interesante, donde, bueno, esta figura como que la maltratan los propios indios, se meten con ella, ¿no? Estos sobrinos, ¿no? Alocados que tiene el hombre. Y pues, esta figura coge y ve que están cometiendo algo muy feo y cobra vida. Pasa de ser un objeto de madera ahí inerte totalmente y cobra vida. Y pues se venga, le corta incluso creo que la cabellera, me parece, ¿no? Al indio. Y vuelve a aparecer allá la mañana siguiente con la cabeza del indio, ¿no? Con la cabellera. Y bueno, es una manera por lo menos de buscar esa redención, de faltarle el respeto a su propio pueblo, porque no deja de ser una persona que pertenecía al pueblo indio, la que comete estos actos, ¿no? Bueno, eso es muy clásico, ¿no? El que prohibió el gallego en Galicia fue Franco. O sea, tampoco. Es algo muy normal. Y posiblemente Hitler era judío también, o era descendiente de judíos, o sea, lo de siempre. Y ya pasamos, a ver, a Kerry, por ejemplo, que Dani ya tiene ganas de hablarnos de ella. Bueno, la del 76 principalmente. Si quieres comentar algo de la otra o hacer alguna comparación, pues adelante. Yo de la otra hablaré poco. Ya he dicho eso, que la otra no está mal, pero que no se puede comparar. Sí que hay un par de cosas de la nueva que me gustó. Por ejemplo, lo que pasa es que era en la época de los 70 era así, incluso en los 80 y 90. Uno de los fallos que yo le veo, que yo no le vi en su día cuando la vi hace muchos años, pero cuando la he revisto, la Carrie de Brian De Palma, me di cuenta que son personajes de instituto y los actores estaban más cercanos de los 30 que de los 15, vamos, que no me extrañaría que alguno tuviera ya 30 y algo. Estaba John Travolta por ahí, ¿no? Sí, pero no John Travolta de jovencito, sino John Travolta que tú dices, este tiene 30 seguro. Sí, porque John Travolta, ¿de qué año es? ¿Del 50 o del 48? Pues por ahí. Tiene O sea, 30 años. 30 igual no tenía, pero 27, 28, 26, pues posiblemente, sí. Por ahí. Bueno, es la típica, como el The Breakfast Club se llamaba, ¿no? Que eran adolescentes de 16 años y parecía que tenían 40 años. Parecían más viejos que la profesora. Sí. Bueno, y en Karate Kid, Ralph Macchio, en la tercera parte ya tenía 29 tacos y estaba haciendo de uno de 17 o sea que era, bueno, curioso, ¿no? Suele ocurrir, ¿no? A los Serrano también pasaba, que repetían curso 1000 veces los niños. Pero bueno, aparte de eso, bien. Y entonces la nueva sí que coge actores que tampoco que tuvieran 15 o 16 años, pero por lo menos estaban más cerca, ¿no? A lo mejor tenían 19, 18, pues se nota menos, ¿no? Y tal. Y luego de la nueva me gustó también que se centra mucho más en el personaje de Carrie. ¿Qué pasa? En la otra se centra, Carrie es la protagonista, pero también te saca mucho a los otros personajes. ¿Qué pasa? Que la versión nueva está más suavizada. Pasan cosas horribles y todo esto, pero está más suavizada. O sea, en la de Brian De Palma, por si alguien no lo sabe, la escena famosa de la sangre, que es sangre de cerdo, tú ves a John Travolta ir a matar al cerdo y no ves al cerdo muerto, pero le ves ahí pegando un bate y está rodeado de cerdos y escuchas a un cerdo morir. O sea que es mucho más gráfica, claro, eso... Aunque no ves al cerdo en sí, como sabes que lo está matando, pues te da mucho más terror que si simplemente en otra creo que no llegan a mencionar o que mencionan de dónde es la sangre, pero es como todo, no es lo mismo si yo te lo cuento que si tú ves al tío ahí que ha ido a cerdos, que tú dices, pero ¿esto qué es? Es un horror, o sea, para gastar una supuesta broma que no tiene gracia, es que el tío es un salvaje, o sea, es un delincuente. Entonces, claro... La película está muy bien, es una crítica al bullying, es una crítica también, cuidado, a la religiosidad excesiva, porque la madre de Carrie también le hace bullying con todo el tema de los chicos, tú tienes que ser pura, el pecado está en nosotros, y cada 2 por 3 la encierra ahí en un cuarto que es un armario donde hay creo que era San Sebastián,
y a ir rezando hasta que ya yo considere que has expiado tus pecados y te salvo, y te saco. Que parece muy paródico, muy exagerado, pero yo quiero decir que esas personas existen, o sea, que no se engañe nadie. Entonces, también hay mucha crítica a eso. Entonces, claro, el Carrie, el problema es que tiene bullying en el instituto, pero es que en casa también tiene bullying, no tiene nadie que le apoye. Y luego, todo el tema ahí paranormal, pues le da un poco de vida y de interés a la historia, pero que la historia en sí, digamos que para mí personalmente, aún incluso después de todo lo que hace ella al final cuando le pasa lo que le pasa en el baile, para mí la villana de esta historia no es Carrie, o sea, los villanos, que no digo yo que los otros se merezcan este castigo, pero cárcel mínimo. Pero que la villana de esta historia no es Carrie, o sea, los villanos son todos, desde la madre hasta los chavales del instituto, que la mayoría son para meterlos en el correccional, más que en un instituto. O sea. Entonces es eso, yo la recomiendo mucho. Si habéis visto, cualquiera de las dos es buena, pero mucho mejor la de Brian De Palma, aparte por la estética y porque es un gran director, porque la película... Da mucha cosica, pero da cosica porque tú dices eso, dices, cuando ves al personaje de John Travolta con los del cerdo, dices, pero tú es que eres un degenerado, o sea, que alguien pare a ese tío. Entonces, yo la recomiendo. Tiene ese tinte yalo también en algún momento, ¿no? Con ese colorido, sobre todo cuando se tiñe todo de rojo, cuando en ese momento que tiene el cubo encima, tiene un poco de ese colorido también. Y luego sí que lo de la madre... Es horroroso, o sea, es casi lo que... Mira que la chica que tiene los poderes y hace de todo con los poderes telequinésicos y tal, pues, pero es que a mí lo que más miedo me da es la reacción de la madre a las cosas que hace, o sea, es horrible, es horrible. Y a ella misma se le nota que le tiene muchísimo miedo a la madre. Es que es, incluso en un momento que tiene un conflicto con ella, el conflicto es sin querer, no es ella la que quiere hacerlo, pero o sea, con la madre ella se muere de miedo, la hace temblar. Y realmente sí, es que están todos en el ajo, quitando la profesora, por ejemplo, creo que no, que la cuida bien, la trata bien y todo el rollo, pero la mayoría, incluso el director y otros profesores y tal, son peores casi que los alumnos, o sea, bueno, que se maten, qué maldad. Suele ocurrir a veces. Es increíble, porque hablabas del guialo antes, y precisamente Brian De Palma es un tío que sí que se ha caracterizado un poco por recuperar un parte de la estética del guialo, ¿no? De hecho, es increíble, porque hay otra película de la que también sale John Travolta, que se llama Blow Out, que se titula Impacto, que recupera un poco ese tono del giallo, ¿no? Y está basado en una película de Antonioni, Blow Up, si mal no recuerdo. Entonces, que es muy curioso, ¿no? Que toda esa estética de la que ha bebido el director pues se haya traspuesto a lo que es una novela de Stephen King. Yo creo que eso es lo que la hace especial hasta cierto punto, ¿no? Sí, yo le doy una nota muy muy buena. Y la verdad que la película te deja ahí las tripas, tal. Y la justicia poética es excesiva en la película, creo yo. Es la venganza. Bueno, el final de la película es un poco Jason Goes to Hell. Hostia, con Freddy Krueger en... Sí, un poco, pues es un poco está bueno, bien. Está bien. Sí. Luego, vinculándolo con el bullying, ya podía hablar de Christine también. No sé si la visteis los cuatro. Bueno, lo mejor de Christine es la banda sonora. John Carpenter, Sí, John Carpenter, es una pasada. Sí. Las músicas que le mete y tal. Y luego lo del chaval que, a ver, no está en la situación crítica en la que está Kerry, pero es un chaval que es un palurdo, que lo vacilan todos en el colegio, pero él tiene la suerte, entre comillas, de ser amigo de un tío medianamente popular, que es un jugador un jugador que juega en el equipo del Instituto de Fútbol Americano, de la universidad o de lo que sea, que estos también son creciditos también. Y el chaval, pues, de lo pringado que es, pues llega un momento que ve un coche y dice, esta es mi oportunidad para ser el mejor. Ve un coche que da pena, o sea, está destrozado, tal, en un entorno malísimo. Y es un poco como lo que pasa con el payaso Pennywise, o sea, ves ese coche y a la vez ves que hay algo de peligro en él, pero a la vez te genera fascinación. Y entonces el chaval va para adelante, o sea, él le ves la cara y ves que está consciente de que eso tiene algo raro.
de que ese coche tiene algo raro, de que el tío que lo vende es un poco raro. Su amigo le está advirtiendo de que ese coche no está muy bien, que es mejor que no lo compre, tal. Te genera así como un poco de mal rollo en ese momento. Nada, este es un cabezón, está harto de todo, los padres también lo tienen sometidísimo, no como Kerry ni mucho menos, pero bueno, también lo someten bastante, no le dejan hacer lo que quiere, lo tratan como un niño de 10 años. Creo que en la película se supone que tiene 17. Y bueno, Estados Unidos creo que ya con 16 se podía conducir, o una cosa así. Y bueno, pues el tío pues decide que... Y creo que está cursando el bachillerato, me parece, no estoy seguro. Y dice, pues estoy harto, siempre os tengo que pedir permiso de todo, tal, yo quiero tener un coche y conducirlo, tal. Bueno, no sé bien cómo hace para arreglarlo y bueno, el coche está poseído. Es una idea original, o sea, está poseída una casa, un muñeco, no sé qué, pero un coche, ¿a quién se le ocurrió? Pues a John Carpenter se le ocurrió. Y claro, no es una película que digas, es una película de miedo tal, no da tanto miedo ni tanto mal rollo como la de Kerry, ni mucho menos, pero bueno, a la hora de pensarlo dices, joder, pues imagínate que esto pasase de verdad, que los coches estuviesen así. Pero un poco también critica la obsesión de ciertas personas con ciertas cosas, o con ser populares, o con ser tal, que al final pues se va todo en un plumazo, o sea, este llega a la cumbre de todo y es un tío duro, popular y todo lo que quieras, pero de repente pasa un evento minúsculo, ¡boom!, se acabó la popularidad. Y el coche nada, es que el coche es un arma de matar, es un arma sádica que mata absolutamente a todo lo que se le ponga por delante. Pero bueno, de Stephen King yo no sé tampoco si sería la mejor, pero a mí es una de las que más me llama la atención. Y yo esta película la descubrí cuando llegué a Gales ahí a trabajar, estaba un día haciendo zapping en la tele y la había empezado a la mitad y dije, hostia, esta película mola. Y entonces al final la acabé por descargar, no se lo digáis a nadie, y la vi entera. Y ahora ya la tengo comprada, que la tenéis aquí atrás. En versión horizontal, cuidado. Y nada, está bastante bien. Y bueno, Dani tiene alguna peliculilla más por ahí, si no queréis decir nada de Christine, que por cierto, el coche de Christine, que es un Cadillac precioso, del año 50 y tantos, sale al principio de Los ojos del gato. Una de las primeras escenas sale el coche de este Cadillac y pone yo soy Christine o algo así debajo. No sé si no sé Dani si te acuerdas de cuando la viste. Sí, puede ser. El otro día viéndola con Phantom le dije, mira, sale Christine, la película ya tiene que ser buena. Sí. Sí. Y bueno, a ver, si tenéis alguna peliculilla más por ahí. A mí me queda la de La niebla, pero bueno, si no me da tiempo, pues... A ver, yo muy vosotros alguna. Yo muy brevemente hablaré de las dos mías. La de Cuenta conmigo, ya lo ha dicho un poco David, pues tiene la cosa de River Phoenix, que quizá para el público de hoy en día pues sea un poco desconocido, pero que en su época fue un ídolo. Los chavales querían ser como River Phoenix y tal. Y luego pues me gustó porque es la historia de cuatro amigos en los 50, que además cuando tú la ves, yo la vi en su día y muchos de los detalles que me he dado cuenta en este revisionado pues no me di cuenta, pero la ves de adulto y dices, pero hombre, aquí pasa, no sé, este se lleva una pistola del padre y además se llevan las balas y tal, estos chavales que tienen 12 años fumando, quiero decir, una serie de cosas que hoy en día pues nos parecerían, pero claro, es los 50 y bueno, tiene esta cosa de los cuatro amigos que se van a buscar porque se enteran de que ha habido un muerto, un cadáver en cierto punto fuera de la ciudad. Entonces toda la película es prácticamente la epopeya de estos cuatro niños para llegar, pero no pasa nada sobrenatural, es simplemente el morbo de estos niños que nunca han visto un cadáver y tal, pero aprovecha Stephen King para hacer sus típicas críticas a la sociedad americana, a los abusones y sobre todo es un relato sobre la ausencia, porque uno de los protagonistas, el más protagonista, perdió al hermano. Y entonces él, por un lado, lo echa mucho en falta, pero luego, por otro lado, el hermano grande era el favorito del padre, de ese padre americano estricto.
Y sin decirlo con palabras, poco menos que el padre le deja entender de tendrías que haber muerto tú y no el otro. Entonces está un poco ahí ese conflicto de echo de menos a mi hermano, pero también mi padre lo prefería a mí. Todo eso mezclado con la historia de la amistad de 4 chavales, pues a mí me parece una historia muy interesante. No tiene nada sobrenatural, pero es muy recomendable. Y ya brevemente, La Milla Verde, yo creo que ya he dicho lo importante, pues es que tiene muchas capas. Pues es la historia de los carceleros, es la historia de este personaje. Aquí sí que hay magia, hay fantasía, pero fantasía oscura, no es terror, no hay ningún terror. Porque quizás aquí los personajes que dan miedo son algunos de los presos, pero ya digo, es una historia en contra de la pena de muerte, es una historia de redención, ¿no? Hay uno de los personajes que justo antes de que lo vayan a ejecutar, hablando con Tom Hanks, pues le dice que se arrepiente de lo que ha hecho y tal y cual, que si hay posibilidad para el perdón, y el otro le dice que sí. Y ya digo, y me interesa mucho que los monstruos de esta peli sean los villanos. Y también me gusta mucho, y con esto acabo, la reflexión, porque por algo que pasa en la película que le cura el personaje de Michael Clarke Duncan, que por cierto hace un papelón, le cura. Y entonces luego para una serie de cosas pues le toca otra vez y le pasa parte de su poder, y se supone que el personaje de Tom Hanks ha vivido, yo no me acuerdo, pero 100 y pico años y todavía no se ha muerto. De hecho el hombre este tocó a un ratón y el ratón vivió como 110 años, así. Entonces él se pregunta, ¿cuánto viviré yo, no? Y dice, pero no me quejo, porque este don, esto que me ha dado, porque sí, tuve la inmortalidad muy bonito, pero él ha visto morir a su mujer, ha visto morir a sus niños, que eso ningún padre está preparado para eso, a sus amigos, a todos los que han conocido acaban muriendo. Y dice, este don es el castigo que yo tengo por haber matado, aunque él no lo ha matado directamente, pero era uno de sus ejecutores, a este regalo de Dios por haber matado a una persona como este. Y me quedo yo con esa frase, ¿no? Pues este castigo de ver morir a mis seres queridos lo merezco por haber matado o haber dejado matar a una persona como esta y no haber hecho nada por evitarlo. Sí, tiene buena pinta. También insiste mucho Stephen King en el tema de la redención y todo esto. Porque él aparte es confeso religioso. O sea, él dijo muchas veces que es no ferviente, así un loco y tal de la religión, pero que sí que es creyente y no por serlo, sino porque realmente está convencido. Y como que defiende un poco que hay como unas dos fuerzas en el universo, la del bien y la del mal y todo este tema. Bueno, es Stephen King. Phantom, no sé si tienes alguna película por ahí más para comentar o si David cree que alguna se puede comentar por ahí. Si no, hablo yo de la niebla, que bueno, tampoco hay demasiado que decir. Bueno, ahora sobre la niebla se puede hablar, guay. Nada, yo muy brevemente me gustaría recomendar Cadena Perpetua, porque yo creo que es una de esas pelis que están hechas simplemente para dar esperanza a los seres humanos, ¿no? Y poco más puedo decir. Me gustaría que la gente la viese, tampoco la vamos a destripar, pero creo que es una de las películas más bonitas que he visto en la vida. O sea, es una historia precisamente de redención. Su título original es The Shawshank Redemption. Y también es una historia de amistad a través de los años, que básicamente si tienes un momento de bajón te la puedes poner y te aseguro que no solo te va a entretener, sino que te va a dar un impulso a seguir adelante. Y bueno, no sé si hablamos también, joder, no hablamos mucho de Misery, ¿no? Pero Misery es una película Es verdad, absolutamente... me olvidé por completo. Es una película absolutamente fascinante, porque yo creo que habla un poco de cómo es la relación del fanático con el autor, ¿no? Y cómo hasta cierto punto el fanático se cree con la potestad de influir en la obra del autor. Y eso es algo que estamos viendo hoy en día, en muchos aspectos, ¿no? Con esta especie de grupúsculos radicales que se han creado alrededor de ciertas historias, ¿no? Que ya se han convertido en una especie de mito, ¿no? Una especie de Biblia, porque en el pasado fundamentaron un poco cómo fue la vida de esa persona, les llegó al corazón y tal,
Y hoy en día, si vemos que se sale pues de ese canon que se ha preestablecido, pues pasa lo que pasa. Últimamente lo hemos visto con los Anillos de Poder. Yo no he visto los Anillos de Poder, no he visto la serie del Señor de los Anillos, pero la que se lió fue bastante monumental, ¿no? O sea, Van a despedir a los creadores de la van a serie. despedir a los creadores, ¿ves? Yo lo estoy viendo con Halloween, con la última película. Sí. Es una barbaridad. La gente los fans ahí más acérrimos se vuelven locos. Y dices, a ver, yo puedo decir que las de Rob Zombie, por ejemplo, no me gustan. Puedo decir que Halloween 5 no me gusta. Puedo decir que Halloween Resurrection no me gusta. Pero yo no soy nadie para decirle al director de esa película cómo tiene que hacer la película. Hombre, claro. Si yo quiero hacer una película, pues me tendré que hacer director. Si no, pues escribo yo un guión para mí y digo, este está muy bien, pero... O sea, ¿quién soy yo para decirle a un director cómo hacer una película? Así que es una relación ya casi de posesión, como que... No sé si habías compartido tú un artículo por ahí el otro día, que como que los fans se creían poseedores de las sagas o algo así. Sí, no sé si fuiste tú, yo creo que sí. Que por desgracia había que pagar para leerlo. Yo digamos que hice algunas triquiñuelas para leerlo. Y me perdonen. Pero bueno, sí, es un poco eso, ¿no? De eso trata Misery al final, ¿no? Y es algo que está pasando. Que vayan a despedir a los creadores, yo no sé si es culpa de la gente que está haciendo la serie. Yo tengo constancia de que la gente que hizo la serie es gente bastante competente. De hecho, estaba ahí José Antonio Bayona. Y José Antonio El Bayona... problema es la inversión que hubo en la serie esa. Es el problema, en parte. Pero el problema, creo yo, es que el nivel ahora mismo está en... Creo que lo he comentado en algún podcast. En la adaptación de Sandman que se ha hecho del cómic de Sandman, escrito por Neil Gaiman, uno de los showrunners es el propio Neil Gaiman. Y de gente discutiendo con Neil Gaiman, diciéndole que la serie de Sandman no era Sandman. Y Neil Gaiman, que es un poco troll, y yo por eso lo adoro, diciendo, ¿me vas a contar tú a mí lo que es Sandman? Pues no tengo una ligera idea. Hostia, joder, de hecho salió hace poco Michael J. Fox diciendo que si hay un reboot de Regreso al Futuro, el protagonista debería ser una tía, una chica, ¿no? Y ahí ya sabemos lo que pasó con los cazafantasmas. La cosa no se pone muy de cara a Michael J. Bueno, esa película de los cazafantasmas de las chicas es muy mala, ¿eh? Bueno, a mí no me parece tan mal, o sea, además muy regular. Es regular, pero bueno, joder, las pavas que la protagonizaron eran cómicas consagradas. No, sí, no es problema de ellas que la película no sea buena, es problema del guión que tenía. Pero bueno, o sea, dentro de lo que cabe, tampoco es que los cazafantasmas, o sea, la primera está guay, pero tampoco es que fuera la repanoche, es otra de esas cosas que se han mitificado con el paso de los años. O sea, quiero decir, a mí los cazafantasmas 2, por ejemplo, tampoco me parece la segunda llegada de Cristo. Pero bueno, no sé, yo me lo pasé bien con esa película. De todas formas, pues es eso. Yo creo que si tenemos que elegir una película que esté más presente hoy en día, o tan presente en lo que respecta a la relación del espectador con la propia serie, yo creo que es Misery. O sea, es una película casi fundamental para entender todo lo que pasa aquí, ¿no? Y además es muy simbólico. Vemos al autor encamado, absolutamente incapaz de moverse, totalmente aprisionado, ¿no? Un tío al que realmente se la suda, ¿no? Podría estar sin escribir toda su vida y seguir ganando dinero, y de repente ves que hay una tía que le dice, no, tienes que escribir aquí Misery no puede morir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me lo vas a escribir todo de cabo a rabo, ¿no? Es muy curioso todo eso. Y creo que es una película eso, muy reivindicable. Yo elijo esas dos, elijo Cadena Perpetua y Misery. Sí, eso es una pasada. Se la recomiendo a los espectadores. Aparte de los dos actores principales, James Caan, creo que sí, James Caan, que es el que hace del Padrino, y la mujer, que ahora no me acuerdo el nombre, pero también lo hace muy bien. Son buenísimos los dos, son una pasada. Descanse en paz James Caan, que murió hace poco. Murió hace poco, Dios lo tenga en su gloria. Y es muy teatral la película, tiene una dinámica muy teatral. De hecho, creo que se hicieron obras de teatro a posteriori. Es llamativo que la película prácticamente solo necesita 2 personas y un entorno para desarrollarse. Casi 2 horas de película. Si contamos el número total de minutos en los que salen otros personajes o hay más personajes tal, a lo mejor son 15 minutos. Lo demás es todo entre ellos dos. Efectos especiales los mínimos también, porque es prácticamente todo... Hombre, alguna cosa siempre tiene que haber, pero es prácticamente todo diálogo entre uno y otro, algún forcejeo, alguna cosilla por ahí. Y bueno, al final también es un poco metacine, ¿no? Porque es como una novela dentro de una novela, luego vas a ver otra novela. Bueno, es un poco así del estilo. Está muy bien, la verdad es que está muy bien.
Y los tempos los marcan muy bien, no es una película abrupta, no es que tenga demasiada acción ni tampoco es demasiado de charleta, o sea, pasa un poco de todo. Y es también chapuzas, es realista, porque en otra película, pues a lo mejor James Caan sería sería Dios, ya. Llega ahí, lo secuestra a la tía y a los 2 días ya está bien, se levanta, le pega 2 puñetazos y se va. No. Aquí vemos cómo intenta, por activa y por pasiva, zafarse de la tía y escaparse y es incapaz. Sí. Incluso por circunstancias que él no es capaz de controlar. Por ejemplo, que echa veneno en un vaso y la mujer lo tira sin querer. Eso es brutal en la película. Hostia. Eso está muy bien. Y nada, Phantom, ¿tú no quieres comentar más de ninguna película? Bueno, Si te ocurre a modo de alguna por ahí. recomendación, puedo dejar por ahí para que vean un poco lo que es el cementerio viviente. También la viste tú, ¿no, Rubén? Esa es la de Pet Sematary, es la misma, ¿no? Sí, hay Sí, varios remakes no está por mal ahí. esa película, no está mal. La avaricia rompe el saco. Buena ambientación, buena tensión la que se genera y es una buena película ochentera, la verdad. Es un poco Reanimator con gatos, ¿no? Sí, Pero no tan sí, tiene bizarro. un final curioso. la De hecho, verdad. el libro en el que se basa no es el de Cementerio de El Animales. final es asqueroso. Es que se llama así la película, Pet Sematary. Pero la Ah. traducción de alguna de ellas es Cementerio Viviente. Hicieron una serie o algo así hace poco de esto, ¿no? Ya he perdido la cuenta de las adaptaciones que tiene este hombre. Hicieron un remake en el 19. Y hay una Más segunda ves, parte ¿ves? en el 94 con Edward Furlong, creo que eso parece. ¡Hostia! John Connor, tío, qué duro. Sí, sí, hay una segunda parte con John Connor, sí. Ese tío acabó muy mal, joder. Pues ahí está, la segunda parte. Hostia. Es un cementerio indio o algo así, ¿no? Que dicen que la gente o los animales que tiran ahí que luego vuelven a la vida, como zombies o medio endemoniados y tal. Y luego es el tema ese, o sea, desaparecen un animal, pues el padre de familia pues lo que hace es intentar resucitarlo, le llaman la atención de que no tiene que hacerlo, le cuentan la historia, que se la cuentan muy bien y tal, y el tío nada, le da igual, voy a resucitar al gato con tal y cual. Y luego al final se le va tanto la cabeza que acaba por resucitar, bueno, en fin. No voy a decir lo que acaba por resucitar y el asco que da la última escena, porque es súper asqueroso. Digna de Fulci esa escena, ¿eh? Y nada, yo comentar así un poco sobre La niebla por encima, que nos quedan 5 minutos o escasos, que es una película del 80, si mal no recuerdo, que dirige Carpenter. No sé si estaba Deborah Hill por ahí también metida. Esa es la del 80. O sea, yo pienso que la de The Mist auténtica es la de Frank Darabont. Porque es una de las que. No, o me estoy confundiendo. Espera. Es que hay una que es de Fog, y luego hay otras que son de Mist. Y Claro, la de Stephen King es The Mist. O sea, yo creo que es The Mist. Ah, Sí, pues sí. entonces tendrá los dos nombres, supongo, no sé exactamente. Yo siempre la Eh, conocí como The Fog, es del 80, sale la que era novia suya, de protagonista, que sale en El Faro ahí en la radio. Jamie Lee Curtis también sí. sale, y este tío con Sí. bigote mítico, que no sé cómo se llama, pero sale un montón de películas de Carpenter, Sí. sale El Príncipe de las Tinieblas también. Sí, pero ahora por lo que estoy viendo aquí, The Fog del 80 está escrita por John Carpenter y Deborah Hill. O sea, es la de. Y O sea, está escrita por ellos, pero no es director él. No, no, sí, es director John Carpenter, pero no está Vale, vale. basado, no está basado en el libro de. Vale, yo pensé que sí, que era de. Que sí que Claro, estaba basada. no, realmente la que está basada es de Mist, ¿no? Que es Vale, la vale, película vale. Yo esta. pensé que era Que de de Fox. hecho tiene un final esa película que es acojonante, o sea, trata de, bueno, de una serie de pasa una movida, pues un accidente en un laboratorio y tal, eso es lo que dicen. De hecho, Half-Life, el videojuego Half-Life se basó un poco en la novela en la que se basa esta película y se refugian en un supermercado y ahí hay pues una serie de conflictos, una serie de emisarios de Dios que se autodefinen emisarios de Dios y tal, y fuera pues hay como monstruos de otra dimensión, un poco en el sentido Lovecraftiano, ¿no? Pero yo no quiero decir nada más, o sea, quiero decir, esta peli tiene un final que es brutal, es totalmente diferente al de la novela, pero si antes hablaba de que no me gustaba cómo remataron El Resplandor, porque cambiaron el final, creo que aquí sí que lo mejoraron. O sea, es bestial, absolutamente bestial. Es lo más trágico, paradójico, es, yo que sé, cínico, súper jodido. O sea, es absolutamente increíble lo que hizo Frank Darabont con esta novela.
Y hay una versión en blanco y negro, la recomiendo también. Que esa es la auténtica. Claro, y ahora que lo dices, sí que estoy viendo aquí que The Fog no tienen, o sea, es otra cosa diferente. Yo pensé que era lo mismo, pero de Fog hay una del 80 y otra del 2005, y luego está la de The Mist, que es del 2007. Exactamente, con Thomas Claro, yo Jane. pensé que eran las tres sobre lo mismo. O sea, que iban las tres sobre lo mismo, pero... Bueno, a ver, son bastante parecidas. Creo Estoy que una va leyendo aquí la sinopsis. sobre piratas, ¿no? Una va sobre unos Sí, piratas. sí, sobre así, piratas tal, que sí. les roban el oro y les dejan hundirse el barco y todo el Sí. rollo este también. Mm. Sí, pero bueno, o sea, yo creo que la de The Fog también está inspirada. Esta quizás sea ya, Puede ser que esta sí. sea ya casi una guionización Mm. de la novela de The Mist, y la de The Fog es como un poco una inspiración, porque Sí. aquí lo que se cuenta y lo que contaste tú tiene mucho que ver, solo que, Mm. bueno, esta es más específica con eso de que decías tú de, bueno, la tormenta eléctrica o no sé qué habías dicho también, Hay un del accidente. laboratorio y no sé qué Sí. historia. Mm. Pero sí, son parecidas. Pero bueno, esta no la vi, yo vi las otras dos. Que también es un poco eso, el miedo, ¿no? A lo desconocido, lo que puede venir en esas nubes de niebla, que las leyendas muchas se contaban así, lo que Claro, es que es un dentro poco. de esa densidad, dentro de esos bosques Mm. de eso, a ver qué hay. Es que es un poco Un poco lo Lovecraft, que... eso también, ¿no? No, un poco no, es todo Lovecraft. Cuando se pone el tío a escribir y dice esto es lo inefable, ¿no? Lo que no se puede expresar en palabras, ¿no? Y eso es lo que realmente te acojona, ¿no? De lo que es Lovecraft en sí, ¿no? Y por eso han sido tan prolíficas sus adaptaciones y las visiones que tiene sobre lo que es lo inefable. De hecho, hay una adaptación de Lovecraft, de Cthulhu, de todos los mitos de Cthulhu, que se desarrolla en la Costa da Morte. O sea, no Sí, que sé hablamos el si... otro día de ella, la de Dagón, ¿no? Sí, Dagon, sí, la secta del Mm. mal. Sí, Muy asquerosa. Pues. increíble, o sea, ver al No, tío ahí no está cantando mal la la película. Riancheira. ¿Sabes que uno de los personajes que sale, creo que es el que hace de Terito en Fariña? Hostia, El puede viejo ese ser. roñoso que no se convierte en Sí. pez. Pues creo que es uno de esos. El que canta la Riancheira ahí. Sí, creo que sí que es ese. Increíble. Y bueno, yo creo que ya comentamos bastante. Stephen King, hay otras muchas cosas que comentar. Bueno, pedimos disculpas por este pequeño error al final de nombres, traducciones libres que hice yo. Pero bueno, tienen que ver igualmente las dos películas. Y si queréis añadir alguna cosa más para poner fin, aunque sea en 30 segundos, 40 segundos cada uno, adelante. Y si no, ya ponemos fin ahora. Así que ven, os dejo si queréis. Bueno, yo muy brevemente pues recomendaré a la gente que vea pelis de cine de Stephen King y también que se lea de algunos de sus libros, porque como ya hemos comentado, su influencia en el cine, o sea, no se puede entender a los 80 sin Stephen King, pero tampoco se puede entender el terror y la fantasía oscura sin Stephen King. Así que yo recomiendo a la gente que se vea sus películas y que se lea algunos de sus libros. Si las novelas le parecen muy tochas, también es un escritor de muy buenos relatos breves. Sí, yo estoy un poco con lo que dice Daniel. Creo que no se puede entender lo que es el terror ochentero, incluso noventero también, por qué no decirlo, sin la mano de Stephen King. Ha propiciado quizás un terror que ha causado que muchos niños crecieran con él, ¿no? Desde pequeños. Y yo pienso que, hombre, que es irregular, sí, pero está ahí Stephen King y ha calado con bastante medida en la década. Yo subo la apuesta y digo que incluso de 80, 90, 2000 ya está hasta hoy. O sea, incluso, joder, cuando ves Stranger Things, por ejemplo, hay esa reminiscencia, ¿no? Películas o historias basadas en lo que es la obra, el trabajo de Stephen King, ¿no? Y de hecho, joder, es que para hablar de todas las adaptaciones yo creo que harían falta, no sé, mucho tiempo y varios podcasts, porque aún hoy se siguen adaptando cosas de este señor, o sea que la cosa no va a acabar aquí. Así que bueno, no sé, que la gente empiece por Carrie y luego que vaya viendo y que se lea los libros también, que son muchísimos, muchísimos los que tiene este señor. A mí en parte me parece un poco como una adaptación de Lovecraft para el pueblo vulgar. O sea, para la gente normal y corriente.
Entonces, si Lovecraft está en todos los poros de la sociedad, en relación con el terror me refiero, en el cine está en todas partes, en la literatura de terror está en todas partes, pues Stephen King, que es como un catalizador de todo lo que viene a través de Lovecraft, entre otros muchos que hay, como Carpenter sería uno de ellos, pues va a estar también en todas partes. Y es que al final Stephen King escribe novelas que nos pueden gustar más o menos, depende también los gustos de cada uno, que son tan grandes y tienen tantos sucesos y tantas cosas que es que se puede estar escribiendo guiones de películas prácticamente de cada 10 páginas de una novela suya. Entonces, es que es un vergel. Y aparte, con la ausencia de ideas originales y creativas que tienen muchos directores y productores en Hollywood hoy en día, no sé bien por qué, nos pueden llamar a nosotros si les hace falta ideas. No sé bien por qué pasa esto, pero no tienen ideas, están constantemente reciclando cosas del pasado y mal. Pero bueno, pues siempre tienes a mano a gente que crea historias, que crea universos. Pueden ser mejores o peores, pero es un tío que escribe todos los días y que está creando cosas todos los días. Nos pueden gustar más o menos, pero el trabajo y el esfuerzo y darle a la cabeza y tal, aunque no sea muy genial lo que escribas, pues está ahí. O sea, eso es digno también de elogio. Y entre todas las cosas que escribe, a ver, si estás escribiendo todos los días, pues algún día vas a escribir algo que esté muy bien. También vas a escribir algo algún día que dan ganas de romperlo. Sí. Pero pues al final siempre vas a sacar algo en limpio. Entonces, yo las novelas solo leí la de It. Las demás, así por encima, algún resumen también leí y tal y cual. Pero bueno, las recomiendo obviamente, porque la de It, a ver, tiene mucha paja y mucha cosilla por ahí, pero realmente la novela está bien escrita, está muy bien y transmite lo que quiere transmitir el señor Stephen King. Y las películas, las que se adaptan en sus obras, pues hay algunas que son muy buenas, como muchas de las que comentamos, pero hay otras, por ejemplo, Christine es muy buena, Carrie es muy buena, Needful Things es muy buena, The Mist, que comentó David también, Creepshow, las dos pues también están muy bien, Misery está muy bien, hay un montón, bueno, las que comentasteis, La Milla Verde, Cadena Perpetua, Cuenta Conmigo, o sea, El Resplandor, etcétera, etcétera. Pero hay otras que, bueno, hay que verlas con Hay dobles algunas, anteojos. hay algunas malillas. Sí, Y eso pero básicamente lo que diría, pues también hay que ver las películas malas para poder criticarlas. Claro, No basta solo, esta película no me gusta, ¿la viste? No, entonces ¿cómo sabes que no te gusta? Hay que verla. Claro. Por eso últimamente yo estoy viendo películas malas. Por ejemplo, ayer vi Viernes 13. Buah, la veo de el porque remake necesito verla para decir, esta película no me gusta, es muy mala. Hostia, pues Ayer vi Scream 4 para decir qué mala es y la vi y me gustó. Bueno. Scream 4 es un comentario de la hostia sobre los remakes, o sea, sí. Pero joder, el Marcus Nispel se especializó en remakes de este tipo de películas, rollo, creo que también dirigió La Matanza de Texas, el remake, ¿no? El director de Viernes 13. Y joder, no sé, me parece el remake de Viernes 13 bastante flojo en general. O sea, es casi una pornografía, ¿no? De lo que era el original. Y eso que también era una peli un poco guarra, ¿no? Pero esta se pasa un poco de raya. Le hacen un placaje a un tío de 2,50 m, sí. lo tiran, le dan para el pelo, bueno, sin comentarios. Sí. Pero bueno, nada, esto es ya territorio para otro podcast o para otra píldora. Eso sí. Si yo hago una píldora sobre Viernes 13 no voy a decir nada bueno, que lo sepáis. ¿Hay alguna peli de Viernes 13? No, sí, hay alguna cosa que sí. Lo digo como chiste, pero sí. La sexta, que rollo Evil Dead, y La Matanza de Texas 2, a mí me mola. Porque La Matanza de Texas 2 brutal. Jason en el espacio. Jason 10, Jason en el espacio. Lo primero que hace cojonuda, tío. Lo primero que hace es matar a David Cronenberg. Hostia, es que con eso ya me vendes la peli. O sea, eso hay que verlo. Esa peli es increíble, la de Jason X. Sí, bueno, a ver, a lo mejor en algún momento hacemos algún comentario sobre las de Viernes 13. Y nada, no nos liamos más, que ya yo creo que hablamos bastante de lo que teníamos que hablar. Y nada, gracias a los tres por estar con nosotros y otra vez nos alegramos de que David vuelvas al ruedo. Pero no ausentarme, mirad aquí la cicatriz, tengo aquí como si me hubieran rajado, chaval. Nada, tengo yo una más grande, que no se ve. Sí. Eso nada. Te queda ahí de... Como de recuerdo. Pero es como el de Screen, el Ripley. Tienes ahí la cicatriz. Sí.
No, hombre, no, es como los inmortales, solo se le puede matar si se le corta la cabeza. Hostia, el protagonista de esa peli, maravilloso, tío. O sea, Christopher Lambert. Sí. Un genio absoluto. Es gran Sean Connery que andaba por ahí bailando también. Y era el maestro de Christopher Sí. Lambert. Sí, sí. Y esas me las puso Daniel allí cuando trabajamos juntos. No sé si le puso 2 o 3, no me acuerdo. Ah, Grande, sí. de esa saga hay una muy buena que es de animación. A mí me gusta mucho. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y nada, pues nos vemos en la próxima. La semana que viene haremos alguna píldora por ahí a ver qué se nos ocurre. Y en 2 semanas haremos otro podcast que ahora mismo no sé de lo que va a ser. Ya lo iremos comentando. Hasta la próxima. Gracias y saludos. Pues sí. Saludos. Chao.